Suscríbete a la Panterita. ¡Oh! ¡Cállate, pues! ¡Oh! Y tranquilizarme es mantener 12-1. Fútbol a lo grande. Paladín, muy buen día. ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, Arturo. Buenos días. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Guillermo Paiva, Junior de Barranquilla. Sí, va a préstamo de vuelta. El pase había retornado a Olimpia, Colo-Colo no hizo uso de la opción de compra y ahora aparece una nueva oportunidad para él, ya que Olimpia no lo iba a tener, en este caso, en cuenta como una opción prioritaria, por así decirlo. ¿Cómo te va, Regis? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, esta mañana estamos informando la ida, era bien temprano, ya anoche conocíamos la información que el miércoles estás viajando acompañándolo a Guillermo Paiva para jugar en el Junior de Barranquilla. Contanos, Regis. Sí, ayer llegamos a un acuerdo, ¿no? Olimpia con Junior y el jugador con Junior de Barranquilla. Y estaríamos viajando para hacer los exámenes médicos y si está todo ok, firmar el contrato, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Contanos, Regis. Contanos. No, la verdad que soy muy amigo de César Farías, ¿no? El director técnico, y me pidió por 2 jugadores y uno de ellos era Paiva y por suerte pudimos cerrar uno, ¿no? Cuando pide por Paiva, lo conoce César Farías. Hablanos más de lo que se para el propio Guillermo, el fútbol colombiano. Sí, le conoce, los dirigentes también le conocen a Paiva, que también fue una presión muy fuerte, porque Paiva jugó por Colo-Colo contra Junior, ¿no? Hizo un buen partido, entonces yo creo que eso ayudó mucho también, ¿no? Acordate que Colo-Colo jugó contra Junior Libertadores, ¿no? Y eso ayudó mucho también. Bueno, ¿y qué dice Guillermo, el fútbol colombiano? ¿Qué genera en él? No, y está motivado, como siempre. Guillermo es un tipo súper profesional y ya jugó en Venezuela, ya jugó, o sea, no tiene problema de viajar, de vivir afuera. Como profesional, un excelente jugador y un excelente profesional, o sea, está de acuerdo con los números, que es lo más importante, y bueno, ojalá que tenga un buen año, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo el contrato, Regis, con Paiva al Junior? Un préstamo de un año. Un préstamo de un año. Compra. ¿Acá algo tiene que ver o no este que jugaba en Olimpia, Arias, el zaguero? No, nada que ver. Nada que ver, porque había una cuenta pendiente. ¿Y lo de Matías? No, pero eso sí, o sea, esto creo que Olimpia hizo un acuerdo con Juniors, ¿no? Que en vez de Juniors pagar el préstamo, arreglarían esta deuda. Por lo de Jorge Arias. O sea, menos una demanda. Una demanda menos, con Regis Márquez, que nos dice. El caso Arias. ¿Forma parte de la negociación en el buen sentido de la palabra? Sí. La deuda que tenía con Arias forma parte. Muy bien. El caso de Matías Argüello, contanos, a Olimpia. Matías también tenemos unas 3, 4 intereses, ¿no? Por Matías, pero los clubes querían esperar el sudamericano, ¿no? Ya que Matías hoy por hoy es titular de la selección. Pero Coto me llamó, hizo una buena propuesta. Sabemos, como yo hablé antes ya, ¿no? A meses atrás, sabíamos de la deuda también que tiene Taco ahí y necesitaríamos vender a un jugador para pagar todo, ¿no? Entonces arreglamos con Olimpia la venta de 60% y obvio hay una cláusula que si aparece algo mucho mejor, ¿no? Después del sudamericano, Olimpia quedaría con 60% de la transferencia. Un segundo, Regis, por favor, con Víctor Villalba. Sí, Regis, justamente eso te iba a preguntar como para dejarlo en claro, o sea, hoy está acordado con Olimpia, pero por poner un ejemplo, si la rompe en el sudamericano aparece algo mucho más fuerte, lo pueden transferir a otro club, siempre teniendo ese beneficio económico Olimpia, ¿verdad? Así es la figura. Sí, porque yo creo que no podemos perder la oportunidad si viene algo mucho mejor, ¿no? Pero también sabemos que puede salir todo mal y no tener nada, entonces vamos a asegurar con Olimpia, que es un gran club también, todo, ¿no? Pero ya dejamos una cláusula que si aparece algo muy bueno para el jugador y para Olimpia también,
Olimpia tiene que liberar, pero y esta es la condición, porque también, como yo dije há un tiempo atrás, ¿no? Que yo ya tenía todo planeado como ex-gerenciador, todo, ¿no? No dejar deudas en Tacuarí, y necesitaríamos vender a Argüello para cubrir todo y que Tacuarí esté en cero, ¿no? ¿Hay algún otro jugador que vas a vender ahora de Tacuarí? Y estamos trabajando, ¿no? Yo creo que tiene 3, 4, pero donde yo me voy es que la gente habla mucho de porque descendió, no hay un trabajo, fue todo mal, pero yo no entro para jugar, ¿no? Ahora, el gerenciamiento yo creo que fue importante porque hoy Tacuarí va a quedar en cero con plata propia, ¿no? No dependiendo de adelanto de APS. Y tenemos más 3, 4 jugadores de selecciones inferiores, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de formación, algunas cosas hicimos bien. Y hoy yo creo que Tacuarí puede tener plata en caja si vende más 2 o 3 jugadores. Regis, ¿se puede saber quién es el otro jugador que te pidió Farías, aparte de Paiva? Y en su momento Pollo Recalde, ¿no? Recalde. ¿Y él va a continuar en Ceará, Recalde? Sí, por el momento sí. Ah, perfecto. Y lo último, otro jugador que estés trabajando que tendrá alguna movida inminente en este mercado. Vamos a trabajar a los jugadores que yo represento, ¿no? Pero siempre hablando con los clubes, ¿no? Marcelo Fernández, Matías Espinosa, o sea, tenemos muchos jugadores y vamos a trabajar todo. Sí. ¿Vos lo llevaste a Pedro del Valle a Paysandú? No. Ah, ¿y qué jugador moviste ahora a Brasil? Porque fueron unos cuantos a jugar en varios equipos, ya sea estadual, ascenso. ¿Alguno de ellos lo llevaste o no? No mismo porque los equipos grandes no están se moviendo todavía, ¿no? Sería así. Ejemplo, Grêmio contratou diretor técnico ahora, Atlético Mineiro, Cuca, recién. O sea, no. Acá primero Flamengo tuvo elecciones presidenciales, o sea, ahora primero estamos viendo mucho más los equipos grandes, diretores técnicos ordenando primero, y primero ellos buscan refuerzos del plan local, ¿no? Para después buscar de plan de exterior. Francisco. Regis, con relación a la operación de Guillermo Paiva de vuelta, el salario, ¿cómo está acordado? ¿En relación a quién lo paga? ¿Lo paga? No, paga Junior. Paga Junior. Sí, 100%. Porque hay casos donde también hay 50 y 50, un porcentaje, por eso te consultaba. No, pero él va cobrando un poco más de lo que cobra en... Obvio, si no se quedaría en Paraguay. Claro. Regis, para conocer el mercado colombiano en cuanto a pagas, en cuanto a salarios, ¿está al mismo nivel, se puede decir, de lo que paga Chile, de lo que paga la región? Y Paiva va cobrando más que Chile, ¿no? Va a cobrar más. Yo creo que sí. Yo creo que es muy... Chile, Colombia, muy iguales, ¿no? Lo único que yo creo que sale muy alto es Brasil, ¿no? Y bueno, Regis, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos charlando y feliz viaje si no hablamos más. Gracias. Gracias, muy amable. Regis Márquez. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Y tenemos que ver el tema de Cerro también para informar. Porque Cerro la temporada hace en Ciudad del Este, en Iguazú, ¿verdad? Hoy es el día clave para que termine, hoy termina el contrato de Luciati, el 31. El central. Son días claves porque terminan los contratos y a partir de ahí seguro que mañana o pasado en sus redes va a anunciar los refuerzos. Y hay 3 apuntados en Lanús. Uno es Luciati, sí. Otro es Jonathan Torres, el delantero. Y se me fue el central, Pérez. El que es paraguayo argentino, Pérez. Matías Pérez. Sí. Y Guillermo Paiva, si podemos hablar con él. Pollo Recalde, ¿qué se hizo el Pollo Recalde? Él está en Ceará, regresó a la primera. Iba a recordar, Gustavito, ayer la charla con Ditore cuando decía que capaz no hay nada en Libertad con todo lo de Fernando del Amor. Ayer fue, ¿verdad? Ayer fue, el predio en Libertad.
Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada a la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Comenzar 2025 con todo, un Tesla, una casa quinta amoblada, 500 millones, una Mitsubishi Triton y mucho más con CNT. Domingo 20 horas por solo 10.000, CNT por de cambiarse por Emoy. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arací. El barrio Arací en Luque, Greguas, un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. Bueno, estamos, Gustavito, con el presidente de Libertad. Doctor Litore, Cristian Rivero va a integrar el cuerpo técnico de aquí, ¿no? No. No. No, entonces él no definió qué quiere hacer, o sea, lo que nos dijo que ya el fútbol es el fútbol profesional, el que ya no iba a seguir. Pero está con nosotros en la práctica. Yo estuve con él ayer, estuve anteayer, estuve también en la práctica conmigo. Estábamos mirando la práctica. Anteayer hicimos en el predio nuevo que tenemos en Fernando La Mora. Ayer practicamos en la noche por primera vez en nuestro estadio en Tuyucuá, en la huerta, para probar la lumínica, para probar cómo está la lumínica, sobre todo para el tema de los jugadores, ¿verdad? Que no le encandile a los arqueros, a los defensores, practicaron perfectamente bien. Y Cristian estuvo con nosotros, o sea, pero no hablamos nada al respecto. Bueno, y con relación a... Hay un central que están viendo y un lateral derecho, doctor Litore. ¿Que estamos viendo? Sí. No. De momento no. De momento no. Por eso la pregunta es esta. No hay, porque dice preguntarle al doctor viendo un central y un lateral derecho. Nada hasta ahora. No, de momento no. De momento estamos viendo todo el plantel que tenemos. Empezamos esta semana a movernos a movilizarnos con el tema de todas las pruebas médicas y empezamos a hacer trabajos ya con primeros físicos, de acondicionamiento, y ayer ya se hizo algo de fútbol. ¿Quiere decir que lo de Capazo, perdón, no es así? No, nosotros no hablamos con... No hablaron con Capazo para nada. No, para nada. Déjame una pregunta más y después los compañeros. Fernando de la Mora, el predio, contanos, doctor Litore, contanos. El predio es un predio muy lindo, ahí donde está el local de Pharmacenter, en la curva de la muerte. Para ubicarnos más o menos en esa zona, está el edificio corporativo de Pharmacenter, y ahí atrás nosotros tenemos un predio que de la empresa, ¿verdad? Que está donde hicimos un estadio, ¿verdad? Una cancha con todas las comodidades y todas las prestaciones de una cancha de primera división, ¿verdad? Con 2 vestuarios, está el gimnasio, tienen vestuario de árbitro, tenemos una pequeña gradería de 400 personas, un palco, o sea, tenemos una canchita auxiliar. Es un lugar donde va a practicar la primera. Se ha reservado solamente para el plantel de primera y va a estar practicando. Doctor, ¿cómo quedó al final la situación tanto de Ale Silva como de Merlini? ¿Ellos siguen yendo a practicar mientras están viendo salida, préstamo o la propia rescisión? ¿Cómo quedó el caso de ellos? Sí, como no iban a ser tenidos en cuenta, entonces no le hicimos venir nosotros a la pretemporada antes, ¿verdad? Fuera de creo que están en la Argentina, y Ale andaba por ahí en Uruguay, creo que ya volvió. Entonces le dimos permiso a ellos, tienen un permiso especial para presentarse a partir del 6 de enero, para que pasen la siesta con su familia, ¿verdad? Y ahí vamos a conversar el tema de la decisión o qué es lo que ellos deciden. Estamos negociando eso y esperando un poquito también su respuesta. Nosotros dimos una posibilidad y bueno, ellos quedaron en ver, están viendo probablemente equipos en otro lugar y cosas por el estilo. Esa es la situación.
Presidente, siempre se sabe que hay pedidos de instituciones buscando algún delantero, algún defensor. ¿Cuándo se define eso? Si cuándo Libertad va a cederlos o los va a tener allí en cuenta. ¿Hay una fecha para ir definiendo también el plantel y a aquellos equipos que normalmente solicitan préstamos? Yo creo que vamos a tener que tener definido eso dentro de la primera semana de enero. Uh-huh. En el caso de Villalba también estaba en revisión su situación, ¿no? ¿Cómo quedó eso? Lo de Tito Villalba. Tito vence su contrato ahora el 31. Ajá. Y nosotros le habíamos hecho una propuesta, ¿verdad? Que no, su representante realmente hablamos con él nos dijo que no era lo que ellos querían y que iba a buscar otro. Y bueno, listo, está libre y es libre de hacer lo que considere mejor. ¿Y la posibilidad de transferencia del Escano cómo está en este momento? ¿Podría salir en este mercado de pases de enero o por ahora no hay mayores novedades? Mira, hay muchas consultas, pero que yo te pueda decir algo así formal, serio, que se está discutiendo algo, no, todavía, ¿verdad? De momento. Le habían consultado del fútbol italiano, ¿verdad? Tiempo atrás. Sí, hay mucho interés sobre todo en el mercado europeo, ¿verdad? Lo están viendo, lo están siguiendo, pero son todas así conversaciones nada más de momento. Ahora, seguramente cuando se abra el libro de pases en Europa, probablemente tendrá cosas más formales y ahí lo estudiaremos. Presidente, ahora con el campo auxiliar, con eso se va a entrenar lo menos posible en Tuyucá, es para cuidar un poco el campo de juego, teniendo en cuenta también que tiene este plan. Y sobre el punto, hablando del campo de juego, si alguna institución para Copa Sudamericana o Copa Libertadores hace el pedido y desea jugar en el Club Libertad, ¿sería también posible eso o en esos primeros meses van a cuidar el campo y el escenario al ser nuevo? La idea es cuidarlo para tenerlo en el mejor estado posible, pero bueno, estudiaremos los pedidos que hayan, si es que vienen, y ahí analizaremos qué hacer en su momento. El momento va a ser totalmente para el plantel de primera. Y bueno, doctor Leitore, muchísimas gracias, nos ponemos al día con Libertad, saludo a la familia y próspero próximo año, doctor Leitore, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias por el acompañamiento que nos hicieron todo el año. Mi disculpa si de repente hay veces que no puedo ser atenderlo en la mejor manera posible, y desearle a todos un gran 2025. Ojalá que podamos tener grandes logros, sobre todo con la selección paraguaya y clasifiquemos para el mundial. Esto estaba diciendo Editor, Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. El tema de Cerro, ¿cómo es? ¿Quiénes tiene asegurado ya? Cerro va a anunciar entre las últimas horas de hoy y las primeras de mañana 2 refuerzos. ¿Y quiénes son los 2 refuerzos? Se sospecha que uno va a ser Oscar Romero. No, olvídate. Aquí están los 3 jugadores, ya te voy a decir a dónde va Oscar Bueno, Romero. pero vos me preguntaste, Arturo. ¿Por qué? Piche, no, pero no me dejan calificar así. Al tener razón. Si yo pregunto, no creo que me mientan. Bueno, tía, ¿hacia dónde va Oscar Romero? Sí, yo sé que le quieren el fútbol árabe, le quieren... No, espérate así. Le quieren. Sí, pero... Hay sorpresas y sorpresas. ¿Por qué vete enojada conmigo? Porque Cerro... No, porque me parece que voy a usar tu frase. Pensá que me desperté y dije me voy a mentir en fútbol a lo grande. ¿Por qué me trataste? No, Arturo, pero... pero ¿cómo me trata? Sí, pero todo cambia. Arturo ayer dijo, Coto, ¿no ves que Argüello no estaba tenía el mejor lateral del mundo y ahora Regis dice, nos compra el 60%? Dije que había 500.000 de presupuesto y ahora resulta que ni Benedetto no va ni dijo que Benedetto... ¿Qué es lo que le pasa a Ricardo? Están todos enloquecidos con Oscar Romero. Para ser Roberto Coronel. Parece Roberto Coronel. Parece Roberto Coronel. Usted que se pone nervioso. ¿Por qué a mí no me pregunta a mí dónde va Oscar Romero? Yo le voy a decir Roberto Coronel también. ¿Lo de Luciati? ¿Qué? Y me dicen descartado Oscar Romero ahora. Ah, la puta. Te voy a decir lo que le averiguo, tengo que creer a la gente que me dice. ¿verdad? A mí créeme primero. Y pedí al dirigente de Cerro no le iba a creer. A mí créeme primero, te voy a decir los 3 clubes interesados en Oscar Romero. Le dije a Roberto Coronel, en su cara le dije, ayer de mañana. ¿Quién es? Sobre Matías Damián Pérez. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo están? Buen día. Bien. ¿Cómo andan?
Bien, ¿quién viene a Lanús? Matías Damián Pérez. Matías Damián Pérez viene para Cerro, contanos. Pasó por Lanús. A ver, yo tengo Luciati, tengo Matías Damián Pérez, que es defensor y que estaba a préstamo en Rusia y finalizó su préstamo allá. Lo que no sé en las condiciones que salen de Lanús, creo que Luciati se va libre. Después, los otros dos tengo que averiguártelo, porque Lanús vuelve el 2 y están acá, viste, haciendo gestiones y no te contestan los celulares. A ver, vamos a repasar. Sí. Luciati se va libre. Te tengo que averiguar en qué condición va, si va a préstamo o quedó libre Matías Pérez y el bocón Jonathan Torres. El boconcito Jonathan Torres, en principio manejo esos 3 nombres que van a Cerro Porteño. Eso ya están confirmados, Adrián. Y aquí prácticamente es un hecho, acá. Pero tengo que confirmarte en qué condición van los últimos 2. Bueno, pero está bien, Bueno, reiteramos, Adrián, lo que vienen a Cerro para Radio Monumental. Contanos. Bien, entonces, de Lanús hacia Cerro, iría Abel Luciati, defensor, en condición libre. Vuelve del préstamo de Lanús en Rusia, también el defensor Matías Pérez, y va para Cerro, y iría el delantero Jonathan Torres, el boconcito Torres, que ahí hay un arreglo también, porque Lanús tenía una parte del pase y la otra parte le corresponde a Sarmiento. No sé cómo habrá terminado el tema. A ver, el pase entero pertenece a Sarmiento, lo digo bien. Y Sarmiento había hecho un préstamo con Lanús. Así que es otro tramo que te debo para la semana que viene o la próxima salida para contarte bien cómo es el detalle. Correcto, Por un ahí quedó segundo. libre. Sí. Digo que por ahí Torres quedó libre en Lanús y hace el arreglo con Sarmiento y va directamente para Cerro. Correcto, un segundo, por favor. Adrián, con relación a yendo uno por uno, en cuanto a características y las consideraciones, se habla muy bien de Pérez, en este caso, en su trabajo que hizo en Rusia últimamente. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves a Luciati y también al delantero Jonathan? ¿Y por qué se le dice bocón? Porque tiene un poco la boca grande. Okay. ¿No es porque se va de Boca? No creo, no, es un pibe serio, no va por me parece que va por el formato de la Boca. Perfecto. No creo que sea porque sea bocón en un vestuario o porque bocón es. ¿Y características de juego? Para mí es un delantero que si toma ritmo y confianza te rompe el arco. A ver, yo el otro día le decía a don Julio, cuando me tocó salir, no hago una evaluación, por ejemplo, de Matías. Matías, cuando lo sube el día a Primera División, venía para emparchar problemas que tenía la defensa y lo hizo muy bien, y esto hizo a que gente de Rusia lo pidiera. Después no se ha concretado una venta, pero Matías, cuando estuvo en la defensa, venía perfecto. Es un defensor firme, seguramente ha crecido mucho en lo futbolístico y en lo personal también allá en Rusia. Es otra costumbre, otro clima, otra vida. Y vendrá un jugador más maduro de que se ha ido de acá de Lanús. Torres a mí me parece que tiene cabezazo, tiene llegada, en un partido por Copa Argentina, que lo terminamos perdiendo, con el Porvenir, casi a 10 cuadras de la cancha de Lanús, si se quiere un clásico pero en diferentes categorías, erró prácticamente 8 goles. Dentro del área chica, dentro del área grande y de afuera. Tenía la pelota, iba directamente a buscarlo a él. Y no sé si fue la desesperación, la ambición o qué sé yo, pero las pelotas fueron todas afuera. Fue una locura. Y terminamos perdiendo 1-0. Pero es como que la pelota lo busca. La pelota va como al Flaco López, no sé si lo recuerdan acá en Lanús, que todas las pelotas que caían en el área eran gol del Flaco López, que está en Brasil. Bueno, el boconcito tiene esa cosa. Ahora, yo te vuelvo a decir lo que te dije hace unos días atrás. No es lo mismo jugar aquí en Lanús que jugar en Cerro Porteño, con la cantidad de gente que tiene, y más y todo, un grande como Cerro Porteño. Entonces hay que esperar por lo menos 5 partidos o 10 partidos para ver si se acomodó o le costó el cambio también, porque las costumbres son distintas, el clima es distinto, el país es distinto, entonces hay que ver eso. ¿Y Luciati? Luciati, te dije la otra vez que habíamos hablado de que para mí es un hombre que primero no sé por qué lo dejan ir, pero creo que es un tema plata, ¿no? Lanús le hizo un ofrecimiento y él pidió más,
y por eso Lanús no arriesga un poco más, pero para mí con continuidad es un caudillo, puede terminar siendo capital tranquilamente del plantel, va muy bien por arriba, todo centro que va al área, la cabeza de Luciati siempre va a buscar, y también en muchos partidos cuando ha tenido firmeza acá en Lanús pasaba la pelota y por ahí el rival no, pero vuelvo a decirte, no es lo mismo jugar en Lanús que jugar en la cancha de Cerro Porteño. Te paso con un compañero. Sí, Adrián, lo último que te quiero preguntar no tiene que ver precisamente con un futbolista, pero el cerebro, por así decir, detrás de estas contrataciones de Cerro es Diego Huerta, a quien lo conocerá de scouting en Lanús en la última temporada, y te quiero preguntar qué tan bien conceptuado él está ya, las últimas incorporaciones de Lanús, si funcionaron realmente, no sé si era una persona con la que hablaban permanentemente en el día a día, me refiero a Diego Huerta. ¿Cómo estás? Buen día. Diego Huerta, vos sabés que yo hace 26 años que cubro Lanús y ¿en qué parte estaba? Scouting, él formaba parte del Scouting, ahora Cerro lo trajo, estaba trabajando en Lanús y justo coincide que trae a jugadores de Lanús que evidentemente él sabía que quedaban libres o que podían ser posibilidad. O sea, no es una persona que se muestra ante la prensa entonces, Huerta. No, a ver, yo personalmente, como periodista partidario de Lanús, no tuve contacto con los scouting, jamás. No me pareció tampoco ir a hacerle una nota de los scouting, no me mandaron a hacerle una nota de los scouting, porque me parece que todo pasa por el técnico, que en este caso era el ruso Zielinski, el preparador físico y el ayudante de campo. Después el scouting es el que elige, el que trae los jugadores, no sé, de hecho no salieron de inferiores de Lanús, creo que vinieron de otros clubes. Ahora quien reemplaza a él, que fue allá, creo que vino de Argentino Junior, o sea que tampoco lo conozco, al que vino ahora en reemplazo de la Lanús. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces no tuve acercamiento a los scouting yo. Perfecto, no queda claro, por si es que era una persona de perfil público o algo así, entonces queda claro que su trabajo es más bien silencioso y después en cada mercado de pases se ve si la mano estuvo bien o no en las contrataciones. A ver, yo igual te voy a marcar una cosa. Acá es distinto que allá. Acá es un club más tranquilo, más pacífico, somos 5 periodistas, algo que juegue con un número grande, son 20 o 30, ¿entendés? Allá puede que sí tenga difusión y tenga que salir a hablar, porque imagino que la prensa de Cerro debe haber por lo menos 20 o 30 periodistas a diario en un entrenamiento de Cerro. Acá no, acá somos 3 a diario, 4, y si jugamos con un grande sí va a haber 20 periodistas. Entonces capaz que ahí en Cerro, como es multitud, como es como River o como Boca, va a tener que salir a hablar. Acá no hacía falta. Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias como siempre por este contacto. Gracias por la gentileza de charlar con nosotros. A la orden, y que tengan un fin de año de la mejor manera y que arranquen un 2025 superior a este que se va. Así que un abrazo grande y brindo por todos ustedes. Igualmente para usted los mismos deseos. Gracias por el tiempo. Abrazo. Adrián Santagada, colega que está en el día a día de Lanús. Sacando en limpio para aquel que se está para mí sumando. Preocupante lo que dijo Santagada, sí, para el hincha de Cerro. Los dos últimos de esos de fallar tantos goles. No, uno le llegan, uno erró 10 goles bajo del arco, pero le llegan la pelota. Yo prefiero que me peguen la nalga y que entre, no que me lleguen 10 veces y la tire afuera. Tiene buena ubicación dentro del área. Esa frase va bien por arriba, me suena más a justificación que otra cosa. La tercera, y que puede ser positiva para el hincha de Cerro, es que dijo: pasa la pelota pero no pasa el hombre. Y si te entregan el premio Fair Play y fuiste noveno, algo está mal en Cerro ahora. Entonces necesita un jugador así. Pero hay que verlo, Ricardo. No, pero es cuestión de sí, a mí me hizo ruido lo de la mayoría te decía un fenómeno, mirá, hace claro. 25 goles, de 2 hace 3, pero si te dicen le llevó 10 y las tiró afuera todas. Del que hablaba relativamente mejor fue del que estaba en Rusia, porque Matías Pérez. Potenció. Porque en realidad hace un tiempo que él dejó Lanús, fue a préstamo y en Rusia jugaba, o sea, sí jugaba. Es más, uno mira comentarios de hinchas de rusos y están como lamentándose por la salida de él estaba Pérez. en Orenburg, ese era el equipo donde jugaba. Sí. Y se asume que él viene a préstamo, que sigue perteneciendo a Lanús.
que allá no va a ser tenido en cuenta y por eso le abren la puerta para venir a Cerro. Asís Media está presente en la ciudad de San Bernardino por 5º año consecutivo en Avenida Luis Bacey, Bicentenario, frente al Club Nacional. Conoce sobre nuestros servicios en @asismedpy, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos hasta el 1 de enero para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta el 60% en todos los productos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Voy a dedicar a Ricardo. Decime otro. Decime. Llámale para Roberto Coronel, ¿dónde está? Se habrá ido ya. ¿Qué le dije al Roberto Coronel ayer? ¿Qué le dije al Roberto Coronel? El tema de que Brasil, eso escuché que le dijo a la salida del bloque. ¿Qué le dije? Porque yo no quiero escuchar conversaciones ajenas, pero escuché que le dijo así al paso mientras yo retiraba mis cosas que se va a ir a Brasil. Porque Roberto estaba a esa hora por lo menos entusiasmado con que Oscar Romero iba a jugar en Cerro Porteño. Bueno, le voy a decir, bueno, viene por Luis Vidal, por eso le dije a Ricardo que se ponga ahí. Creo que Roberto está en el noticiero ahora, me parece, no estoy seguro. Vamos a ver en un ratito en la pantalla si está o no. Roberto, no está en este momento. El futuro está cambiando. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. UNIBE te espera. Carlos Guyari te envía saludos. Gracias al ingeniero Carlos Guyari. Ahí vamos, para vos y para vos. Sí. Oscar Romero. Yo te decía dónde va. Así nomás es la vida cuando contenés información y buscás la información y no repetís, ¿dónde va? Muchos repiten, pues. Te dice, si querés te dice, ¿en qué momento va a venir a Cerro? ¿Dónde va? ¿En qué momento? ¿En qué momento va a venir a Cerro? Oscar Romero. Y este no es un buen momento para venir a Cerro. Ahora, por ejemplo. Y para él no, seguro. 32 años. Y bueno, y cuando él cree que es el momento, capaz que Cerro ya no lo quiere, ¿no? Suele pasar. No, es cuando él quiera. Solo que ahí hay que poner la balanza. Si tiene 3 equipos fuertes, por ejemplo, de Brasil, que le ofrece. No, pero yo no dije que iba a venir. Yo pregunté ayer y me dijeron, uno puede llegar a ser Oscar Romero. No es que inventé ni se me ocurrió, ¿verdad? Ahora, si me mintieron. Y te pueden mentir, Arturo. Ayer acá Coto nos mintió. No, y puede ser como el presidente Olimpia escribía, que llaman, sondean, preguntan y se dan cuenta que no hay caso. De pase que se da. Coto dijo demasiado cosas ayer, que yo le agradezco nos tiró, venir y estar y acompañarnos. Nos tiró el 90%. Gracias, Coto. Hay cosas que va a tener que guardar. Tampoco dijo, por ejemplo, lo de Pipa Benedetto. Se cayó. Y tiene razón, se cayó porque en la cuestión. Él se cayó en realidad. Y ayer Edgar Cantero, yo tengo el reempresario de lo que le dijo a la noche. Porque estamos con Edgar Cantero, el reempresario, yo tengo el nombre de Benedetto, lo que le había dicho. Y aquí damos como un hecho y todavía no se cerró. Ahora, ¿qué otra situación se puede plantear? Una vez que se levante la inhibición, Olimpia comienza a registrar. Sí, o si no le pueden aparecer más demanda, pues. Y lo va a hacer, dijo que tienen 2 o 3 días para hacerlo. Todo el mundo sabe. Esta mañana yo puse lo de Paiva, ¿a qué hora? Y antes de las 7:30. Pero eso fue anoche ya sabía. Antes de las 7:30. Anoche ya sabía lo de Paiva. Sí. 3 cosas tiró esta mañana. Paiva, lo de Argüello que firmaba, y Bogarín que al final se va a México, al Querétaro. No al fútbol de Alemania. Ese chico Argüello es muy buen jugador. Ricardo, buen proyecto, me gusta mucho. No perder su costumbre. Te iba a decir los 3 clubes que le puede ir Oscar Romero. Y vamos a terminar con esta historia de... Y claro que Cerro lo quiere tener. Y Oscar Romero declaró en las redes que es cerrista. Dijo. Claro, porque se decía que él era de... No, dijo, yo soy de Cerro. Pero acá hay a los jugadores que deciden su futuro. Totalmente. Y él viene de una plaza brasileña muy interesante. Sí. Incluso hace poco fueron a mirar un partido de Cerro y de rebote terminaron recibiendo críticas. Cuando le dijeron de todo a Romero, no querés venir acá. Era de la que le entró de Cerro que no andaba bien. Ellos fueron a mirar a Cerro y de paso ligaron. Y yo tengo ahí, Ricardo, de adentro. Y yo tengo de afuera la información, Ricardo. No. Ahora tenés de otro lado, seguro. Yo tengo los 3 clubes que le quieren a él. Y de estos 3 va a salir su próximo. ¿Qué es lo que mira, Pancho? Yo estoy esperando, quiero saber. No. Quiero saber cuáles son los clubes. Supongo que son de Brasil. Los 3.
No, la puta, qué pesado. En Encarnación Villavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113, escribinos al 0983-604-300. Bueno, arrancamos. De Porto Alegre. Gremio. ¿Y el otro? Inter. No, el otro Inter. Pensé que era uno de los... Los dos. Ponemos, niño, ahí te dan los 3 clubes interesados brasileños. Gremio Inter. Yo ya puse en mi Twitter, puse hace 2 días que hay clubes brasileños interesados. ¡Brasil! ¿Qué es lo que te pasa, vos, Tabita? ¿Por qué no te vas a vivir a Brasil, vos? Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía de Electropar. Bueno, lo que le quieren a Oscar Romero. Falta uno. No, yo no sé quién está más cerca. Yo iba a decir los 3 clubes interesados en Oscar Romero. El que decide Oscar Romero. ¿Quién está más cerca? ¿Quién dijo eso? Gustavito. Ya no me sobra el micrófono, dice Gustavito. Acá hay uno libre. Vení acá. ¿Qué dijo? Bueno, vino Luis Vidal, claro. Venía ocupado a hacer por presidente. No vino Luis Vidal, le invitamos y le llamé, ahora y no contesta. Le dije a 11:30, 12:30. Luis Vidal. Se queda en Brasil Oscar Romero. ¿Cuánto es el tercer equipo para Suiza? Que vos también soy impaciente, veo. Pasa que Inter Gremio va a ser tendencia, porque una vez que vos pones un hashtag de un equipo brasileño, te llueven los mensajes, así que van a estar... A mí me escribieron 2 del Junior colega hoy. Sí, no, por eso. Esos equipos... En Instagram. Colombia, Perú, Brasil. ¿Cómo que tanto sabe? Es más, ya lo de Benedetto... Los 2 grandes y tengo uno, pero no... Es deducción nomás, no es información. A la puta. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. No vayan a... El periodismo no es acertijo. Ayer se desmayaban todo con Capazo a Libertad. A Libertad. Le llamamos de historia, no hablamos con él. Aquí en Fútbol a lo Grande Monumental se informa lo que se considera puede darse. No periodismo de imaginación. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿No sabes? No, yo no sé. ¿Y no dijiste que...? Y yo dije Cerro, lo único que sabía era de Cerro. ¿Yo qué te dije? Y que no. A Roberto Coronel no me dijiste tan amablemente, pero me dijiste que no. Y ayer dijo al aire, le dije que no. Mi Twitter ya está al aire que no viene. El día que me siga mi Twitter va a mandar mejor. Igual sí. No trabajamos pero para la gente de la radio. No iba a venir. Categórico, sí, 1000 por 1000. Perfecto, pero para Ña Juana que nos escucha del otro lado de que claro. para Don José que está escuchando. Claro, ¿qué te pasa vos? Pasa que Radio Monumental y que no tiene Twitter. No todos tienen Twitter. Y Mega, Gina Gendú, Radio Monumental. Y que él habla guaraní conmigo. No, pero no. El 5% y vos no sabés que son brasileños. Pero es cierto que la audiencia está esperando, sí. Porque si no, se relame de gana. Claro, Twitter. No, es que Oscar no quiere jugar en Cerro. Le cayeron 3 ofertas inmediatamente. Claro. Él se le despidió Botafuego y ya vinieron las 3 ofertas. Es que es un jugador porque muy bien ¿cuándo le despidieron a él? Y anteayer. Y esto ya fue ayer. Sí. Un día le dieron. El domingo fue, ¿Ayer qué día fue? Lunes. Ayer lunes, las 3 ofertas que tiene 30. Oscar Romero. ¿Quién está en línea? ¿Qué dice Ivo? Ahí va, que va a escribir. ¿El Pollo Recalde dónde va? Está en Ceará, va a continuar, ascendió ahora a la primera división. ¿Cómo te va, Jorge Pollo Recalde? Hola, Arturo, ¿todo bien? ¿Cómo andás con el Ceará? Contanos tu vida futbolística, sonó tu nombre para Junior de Barranquilla. Contanos, Jorge Pollo Recalde, contanos. Todo bien, en principio tengo que volver, ahora me estoy presentando el 2, el 3 sería, pero estoy viajando el 2 para allá y la verdad que cerramos un año muy lindo, un campeonato difícil que nos pudimos meter entre los 4 para así el año que viene estar jugando Serie A. Jorge, en tu caso, ¿totalmente confirmado que seguís en Ceará o si aparece una buena oferta el club te daría la posibilidad de ser transferido o salir? Sí, eso es lo que nos hablaron, que si había una posibilidad y
una buena oferta, ellos no daban la libertad de elegir de poder salir. Apareció lo de Junior, pero bueno, no fue nada concreto. Ah, no fue concreto. ¿Y dentro del mercado brasileño propiamente llegaron a consultarte otro club? No, dentro del mercado brasileño no. Solo apareció la propuesta de Junior, que fue hasta el momento el único. En cuanto a lo económico, Jorge, ¿es difícil pelearle a Brasil o no es tan así? Y yo creo que sí. Porque imagínate que yo salí de la Argentina para ir a Brasil justamente por lo económico, porque en Argentina estaba con el problema de los pagos y todo eso, y apareció la posibilidad de Ceará. Fue una propuesta muy buena. También me hablaron del proyecto, de que querían subir, de que iban a ir reforzando, y bueno, también ocurrió lo mismo, que hablé con el presidente, me dijo que dependía de mí, que yo con el tema del salario iba a ser un problema en el año entero, y bueno, surgió lo de Ceará y pudimos cerrar con Ceará en ese entonces. Jorge, tuviste momentos fantásticos en el fútbol paraguayo, en Libertad, en la primera etapa, la lesión, cuando te volviste a lesionar, creo que en un partido amistoso, después recuperaste tu nivel, viniste a Olimpia, fuiste campeón, ganaste todo lo que se podía ganar. Ahora, ¿te quedó pendiente la selección, Jorge? Sí, más en el año 2020, cuando tuve un grandísimo año, donde la verdad que esperé el llamado, nunca se dio. Me golpeó bastante, porque en realidad yo pensaba que ese año podría haber sido llamado por mi actualidad, por el momento, porque salí mejor jugador de aquel año, donde salimos campeones, salí mejor jugador, mejor gol, todo, me llevé casi todos los premios. Ese año sí esperé el llamado y no se dio, pero bueno, esto es así y hay que seguir trabajando. Pero, ¿tenés ganas todavía? ¿Pensás que podés? Yo creo que sí. Yo veo jugadores con 32, con 33 años que le está yendo muy bien. Justamente el otro día estábamos hablando con Gustavo, donde yo cuando estaba en New le decía que por ahí le podía tocar la selección por el momento que él estaba teniendo, porque yo era compañero de él, yo vivía en persona eso, donde estaba jugando, o sea, en Argentina mismo, un sobrado, y ahora le tocó la oportunidad y lo está haciendo muy bien. Jorge, ¿no te llegó a llamar por las dudas? Preguntó Gorosito, porque justo recordaba, Gorosito fue el técnico en ese momento de la explosión futbolística, él fue a Perú, a un equipo importante, ¿por las dudas no te llegó a llamar? Sí, me había olvidado de eso, consultó, quería saber mi situación, pero solo hasta ahí, creo, no sé si llegó una oferta de ahí o no, pero sí me llamó él. Ajá. Pero si por ahí se da una oferta, ya que el mercado de pases continúa, ¿verías con buenos ojos lo de Alianza Lima, que te dirige otra vez Gorosito, o quizás económicamente ves difícil, por eso que te decía Ricardo de que compita con Ceará? Y hay que ver, porque yo, como te digo, me tengo que presentar el 3, ahí tengo que ver lo que pasa ahí en el club, hablar con los dirigentes, a ver a qué acuerdo llegamos, si me quedo o no. Y obviamente en Olimpia me fue bien con Gorosito, es un técnico que me supo entender, me dio esa confianza, me motivó mucho, me levantó mucho, y a qué jugador no le gustaría trabajar con un entrenador el cual le da mucha confianza para lo que es lo que el jugador más necesita cuando entra al campo. Lo último, Jorge, te llegaron a preguntar sobre Antonio Galeano, porque veo medios brasileños que hablan que él iría a Ceará. No, hasta ahora no. Hasta ahora no, o sea, todo periodístico por ahora. Sí. Muchísimas gracias, Pollo Próspero 2025. Gracias, Jorge, por todo. Gracias. Dale, Arturo, que pase feliz año nuevo. Le deseo lo mejor. Gracias igualmente a vos, Jorge, el Pollo Recalde. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Pero Carlos Melón no va a venir a hacerlo. Falta un club, ¿verdad? Sí, falta un club. Falta un club.
Sí, me Estamos parece esperando. bien cotizado. No es que deja de quererle que tener cariño a Cerro, pero... ¿En qué momento va a venir? Porque vos dijiste que tenías también. ¿Qué? ¿En qué momento va a volver a Cerro? Vos dijiste que... Sí, ¿sabes? ¿Cuál sería el momento para volver a Cerro? Y yo, ese mismo, eso yo para mí ir a reservar yo. Ok. Porque tengo que pregunto. Juega con ventaja, los quieren muchísimo los mellizos, Arturo. ¿Cómo? Jugás con ventaja. ¿Por qué? Y te quieren los mellizos. Demasiado. Ellos son los que me dan todo a mí. Pero te quieren. Yo no averiguo. Te ¿Por quieren. qué no le he preguntado a Oscar Romero si tenés, si él me dijo a mí No. a qué club se va y te va a cerrar la Yo boca? no Pero te digo. quiere, Arturo. Y yo también le Sí, quiero a los le- dos. Yo lo quiero de Bueno, que eran y la por juvenil eso- del Cerro y me hacían broma en el estadio del Cerro y ¿quién me es volvían quién? loco. ¿Quién es quién? Me hacían detrás de la cabina y corrían y se escapaban por la calera. Cuando era mitad y los dos. ¿Quién es quién? Me decía. Yo salía a la cancha. Va europea. Pero compararse, saque la duda porque a lo mejor cree que me dio Oscar. No. Consultarle a él si él me pasó a mí la información de los 3 clubes brasileños. Cambia un asadito de la esquina por un espetiño aperto da praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. ¿Qué pasa, Editor? Faltó el tercer club, ahora yo Sí, me faltó. desconcentré. ¿Dónde jugó? Inter Gremio hasta ahora. Solo para aportar como dato, Gremio, Gustavo Quintero, nuevo técnico. En Inter, Roger Machado, brasileño, pero no llegó a dirigir. Ninguno de los dos dirigió hasta ahora a Oscar, por lo menos. Bueno, Y falta el tercero. la decisión será, no va a tardar en que decida Oscar. Porque así en Brasil será ante el evento. No, aparte ya empieza el estadual, empieza en la quincena ya de enero. Los Bueno, estaduales de todos Los 3 clubes hoy, niño interesado en Oscar, hoy. Eso no significa que aparezca un cuarto, quinto y yo quede con la mala información. Inter, Gremio y el tercero, Vitória. Inter, Gremio, Victoria. Hoy los 3 clubes interesados en Oscar. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Los Reyes Magos eligen Tupí, la mayor exhibición y venta de artículos de Reyes para los niños. Boyani, esquina Músicos del Chaco, sábado 4 de 7:30 a 20 horas y domingo 5 de 10 a 20 horas. Tus compras participan del sorteo de las 2 camionetas 0 kilómetro y 100 increíbles premios. La gente sabe. Comagro te trae Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. No, sí, capaz que si él, Oscar elegiría Gremio. Gremio. Entiendo eso. ¿no? Solo aportando como dato, Inter juega Libertadores, Gremio y Victoria Sudamericana. En Victoria está Raúl Cáceres, por ejemplo, y el técnico es Llámale Thiago a Raúl Carpín. Cáceres. Raúl Cáceres que continúa allá en... A ver si él sabe algo. Pero vos no tenías esta información, Ricardo. No. tenías Cerro nomás, A ¿verdad? mí me dijeron que Cerro, podía yo te ser decía el año. una de las sorpresas de Año Nuevo. No, y te voy a decir cuándo firmaría por Cerro si querés. Sí, Pero claro. me vas a llamar a buscar. No, yo no te busqué. Me Arturo. buscaste ahí. Me pediste que diga y yo dije, o sea, pisé el Y palito. ayer, Tontamente pisé el Pancho palito. Alario. ¿Qué? Sí. ¡Mentira! No, pero yo quería saber del presidente, que diga él para la audiencia. Y yo que a esta altura de mi vida no voy a mentir. Audiencia. Ya ¿Por qué dije. le sondeó? Sí, pero hasta claro. ahí nomás no llegaba. 80.000 Sí, pero que queríamos ganaba. saber pues, cómo Llegaba, fue la el... puta Yo lo que quería buena. saber era cómo Vos fue el querés saber caso también, Alario. También pregunté Felipe. cuánto será una Claro, Ferrari. ¿cuánto Ya exacto? está. ¿Cuánto Ahora, sale la- ¿cuánto? Pónganse ustedes de acuerdo. Qué lindo auto, ¿cuánto cuesta? Vete, Contame, pónganse ustedes de acuerdo, pero ¿Cuánto- ponete vos de acuerdo cuánto con va- Pancho entonces. ¿Cuánto va a ganar Benedetto acá? Es la gran pregunta. Porque Benedetto no es barato tampoco. Bueno, ya está. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Aparte, el mundo no se acaba en Twitter, ¿eh? Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-3778. Ferropar sea 43 años construyendo Uno contigo. está en la corrupción periodística, una cosa al dirigente. Yo te voy a contar lo que dijo a mí, me dijo, cállate Arturo. Sí. Me dijo Gustavo Costa. Costa. Y en el pleno vuelo venía el jugador con Luis Petengil. No, cállate. El que iba a venir a Cerro Volante. Edgar González. Edgar González. Edgar González. Y hasta, ya estaba en Cerro. No, cállate, Arturo. Y no quería Gustavo Costa que diga. No, Y el propio cállate, Petengil, no sé de qué me habla ahí Petengil. Yo no sé de qué está hablando y Que, estaba pero allá. estamos en esa época, estamos ahora en este momento. ¿Qué es lo que te pasó? Y de... ¿Y vos hacías periodismo en ese momento? ¿Qué año era? Mañana.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostado.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Hay cosas porque los 3 clubes brasileños, pero como Ricardo cree que el mismo jugador me dijo, yo quiero... No, yo digo que te quiere mucho nomás. Yo también le quiero a los Romero. Pero te digo, son respetuosos conmigo. Eso no significa que yo no tenga una opinión sobre ellos cuando jueguen, saben muy bien. Son mis vecinos, por ejemplo, y a mí ni la hora me dan. Pero bueno. ¿Qué es lo que te pasa? Yo paso ahí, le saludo. ¡Oh, Boca! ¿Y después? Ni pelota. Y a lo mejor Ángel, güey. No, sí, sé quién es. No, ni pelota. Ángel tiene el lunar acá. No, ya sé quién es quién. La puta que sos celoso. No, En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo din din don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0185708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. Le dije ayer a Roberto Coronel que me dio por la pirinola. Pirinolas. Y los huevitos de la piri. Le dije, sí, pero te digo que no. Y después comenzó a discursar esta mañana en Urbana. Vino, pegó un discurso y se fue. Ya están los 3 clubes hoy para Oscar Romero. Eso no significa que no aparezca un cuarto. Claro. O que cambie las cosas. ¿Cuáles son, niños, los jueves? Inter, Gremio y Vitória de Brasil. Sí, señor. Tiene una hinchada muy fuerte, dice Vitória. Vitória es grande arriba, en el norte. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. No contesta Raúl Cáceres, que puede ser compañero en Vitória, juega en Vitória. Tiene un año más de contrato, clasificó su equipo a Copa Sudamericana. Rival de Bahía, son de la misma ciudad. Salvador Bahía, Vitória, el clásico ahí. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Covice. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Comercial Economía San Lorenzo celebra sus 31 años contigo. Por cada compra de 50.000 guaraníes accedes a cupones electrónicos para participar en nuestra gran promo. Tenés 310 premios para ganar. Sortea el 18 de enero. Vení a celebrar con nosotros y sé parte de estas fiestas de premio. Comandante, la cara de felicidad, Ricardo, es de cuando te lleva la contra, dice. A la pucha, ¿qué favor le hice para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué me dedicaba a mí? Me poner en contra, señor Arturo, con el permiso del señor conductor. ¿Podemos...? Sí, adelante. Entrevista. Allá, en la pantalla. ¿Quién es? Matías Arguello, que va a Olimpia. ¿Y dónde está? Está con nosotros. Yo estoy viendo allá a la izquierda. Pues. No, Matías Arguello. No entendí. ¿Cómo te va, Matías? ¿Qué tal, Arturo? Bien. ¿Cómo andamos? Bien, Matías, contanos las sensaciones que te da nuevo jugador de Olimpia, Matías Arguello, contanos. Arturo, como te digo, la sensación es única, poder jugar con el club de mis amores, es un sueño hecho realidad. Desde chico soñé jugar en el club Olimpia y de a poco se está dando. ¿Cómo se dio lo de Olimpia cuando te dijeron, cuando te habló Regis Márquez? Contanos. No, y me puse contento, me puse feliz. También se enteró mi familia, lloró mi papá, mi mamá y lloramos todos juntos de la emoción. ¿Lloraron de la emoción? Sí. ¿Y ahora cómo estás? Estoy tranquilo, trato de enfocarme ahora en el sudamericano y después vemos qué pasa. Solo yo quiero disfrutar del momento. Estoy en el sudamericano y quiero dar lo mejor de mí ahí. Un segundo, por favor, con Matías Arguello, nuevo jugador de Olimpia. Sí, Matías, en principio, ¿por cuánto tiempo vas a firmar contrato con Olimpia? ¿Qué te dijeron? Y me habló Regi y me dijo que íbamos a firmar por 4 años, pero estamos esperando también el sudamericano, el que está un 70% comprado ya. Para mí que la otra semana firmamos, pero si tal de algo mejor en el sudamericano, me voy a otro lado. Sí, justo eso nos decía hace un ratito Regis, que lo de Olimpia está seguro, pero si por ahí te va muy bien, si haces un gran sudamericano, hasta se te podrían abrir otras puertas. O sea, está un desafío importante para vos, primero por la selección y porque se podría dar hasta una transferencia muy importante con esa situación, Matías. Sí, así mismo, como te dije, con Olimpia ya está todo acordado, está todo hecho. Pero como te dije, el sudamericano ahora para mí es lo más importante. Yo solo estoy metido en eso, quiero dar lo mejor de mí y vemos qué pasa. Matías, para conocerte un poco más, ¿vos sos oriundo de dónde?
Yo soy de Ñemby, Ñemby del centro. ¿Y la escuela de pero fútbol, las mi mamá y mi formativas? papá eran del Chaco. Del de Chaco. Villa Valle. De Villa Valle, Bajo Chaco. Bajo, sí. Y ¿cómo arrancaste en el fútbol? ¿Qué? No escuché. ¿Cómo arrancaste en el fútbol? Digo, ¿escuela de fútbol ahí en Ñemby? Sí, en la escuela de fútbol Ñemby, primero estaba en 3 de mayo, ahí jugué, me formé ahí, luego pasé cerca de ahí que se llama Por Pablito, y luego de ahí me fui a Guaraní. A Guaraní tuve 14, 15, 16, 17, 18 años, 4 años. En 2 años no jugué prácticamente, ni en la banca, pero me iba igual todos los días me iba, no tenía para mi pasaje, le pedía a mi papá, no quería faltar, y como te dije, en lo mental yo estaba fuerte porque quería, iba a llegar a toda costa porque quería, yo tenía voluntad y veía que mi papá, mi mamá no tenía y se buscaban para darme para mi pasaje, que eso era lo más importante para mí. Y ahora todo eso me parece que se ve retribuido con todo esto que nos estás contando de no tenías para el pasaje, ibas, bueno, valió la pena, ¿verdad? Sí, valió la pena y me sacrificaba por ello. Cuando estaba en Guaraní practicábamos muy lejos, allá en Mariano, y el que se levantaba a las 3:30 me preparaba para mi desayuno y me llevaba a la parada, que era muy peligroso, y ya me iba bien medio 18. Yo la verdad estoy agradecido con ellos prácticamente, con mi papá, con mi mamá. Ahora yo le dije que ya no trabajen, que yo le voy a ayudar a ellos, que ya no se preocupen por nada. Ya dieron todo por mí y me toca hacerle yo ahora a ellos. Matías, vas a tener competencia en el puesto porque está César Olmedo, que fue convocado a la selección últimamente, y Alberto El Beto Espínola, allí jugando. Sí, vamos a tener competencia ahí bien. Cada uno son jugadores importantes, cada uno tiene debilidad y son muy buen jugadores. Lo mejor para vos, Matías, saluda a la familia y esta recompensa que te da la vida ahora en el orden futbolístico, económico. Próspero 2025, Matías. Gracias a todos. Feliz año nuevo. Igualmente, Matías Salguero. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar. Con tu préstamo personal de banco, pagas tasas desde el 16% y plazos de hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. Banco crece desde la raíz. Las mejores ofertas de celulares en Bristol. Recibe el 2025 con celular nuevo. Todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Puede ser el ganador de 100 millones y una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hay una propuesta para Nico Mourinho. Él estaba en Tacuario. La vez pasada cuando... ¿Y ahora dónde está? Y ahora estaba Está esperando libre oferta. ahora. Luqueño llegó a preguntar por él. Sí. Pero Luqueño estaba viendo lo del jugador que viene de Suiza, que ya confirmó Pasadores. Así que que habló con nosotros. Hay dos clubes que le quieren a Nicolás Mourinho. 2 clubes. De primera. De primera. 50% del pase quieren comprar. ¿Y el pase de quién es? Él quedó libre de Olimpia. Olimpia jugó en Hungría y después vino para a hablar con Nicolás Tacuaré Mourinho. No le quiero más llamar a Reggie Márquez porque ya soy pesadito, pues. Tacuaré quiere un dinero. Sí, no, Regis. Sí, pero Tacuaré quiere un dinero. Sí. Ajá. Yo creo que este chico Matías Arguello, 50% del pase. No va a jugar en Olimpia. Se va a ir antes. ¿Quién? Arguello. ¿De lo que hablábamos? Sí. Se presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Con la evolución de los cementos. Y hay que llamarle el que maneja el jugador. O sea, no digo que Olimpia no lo va a comprar, Olimpia ya lo compró, pero se va a ir afuera antes de jugar en Olimpia. Eso quise decir. ¿Y Luqueño le va a llevar o no? Y la vez pasada admitió el presidente que estaba en carpeta, pero... Hay que ver si le gusta a Pumpido. ¿Cómo te va Juan Pablo Pumpido? ¿Cómo anda Arturo? Buen día, ¿todo bien? Juan Pablo, ¿te interesa Nicolás Mourinho? Es una de las posibilidades que estuvieron sobre la mesa.
y hay que ver qué puede llegar a pasar en el mercado ahora, en estos días que vengan. Por ahora llegó Felipe Pasadores, Walter González y continúa Marcelo Ferreira, así que vamos a ver bien si se llega a ir Marcelo, a ver si sumamos uno más y si no, no. Pero lo de Nico Morínigo te interesa, ¿no? Nico es un jugador que conozco, que tuve en Ameliano, que tuvimos la posibilidad juntos de salir campeón y lo conozco bien. Claro, estamos hablando incluso de una venta del 50%. Por eso, claro, eso ya es de club a club, pero no sé si conoces esa información de cuánto podría, por cuánto podría venderse, no, pero sí el porcentaje. No, la verdad no tengo ni idea de esas cosas, no. Sí. No tengo ni idea. Sí lo conozco a Nico y en un momento, entre la cantidad de nombres que se van barajando y que se van viendo situaciones, estuvo en la mesa. Correcto, en el interés de Luqueño está Nico Morínigo, Víctor. Así es, Juan Pablo, ya que mencionabas a otros delanteros, te quiero preguntar sobre todo por Pasadores, que será una novedad para el fútbol paraguayo, viene a hacer goles en Suiza, en el fútbol boliviano. ¿Cómo llegaron primeramente a él en la búsqueda y qué característica principal consideras que tiene él? Así nosotros también vamos teniendo una referencia. Mira, Felipe es un jugador que el club viene siguiendo hace un tiempo atrás, que ya lo quiso incorporar en otro mercado y no se pudo. Es un delantero de 1,80 m de estatura, es un delantero potente, de mucha movilidad, pierna hábil la zurda, y bueno, la característica del último año es la cantidad de goles que hizo y un jugador muy oportunista dentro del área. Ahora, Juan Pablo, ¿vos cómo lo ves a Morínigo? ¿Como 9-9 o lo ves como un segunda punta, uno que puede arrancar más por el costado? Teniendo en cuenta la referencia de los jugadores que está diciendo, Pasadores, Walter, que sí es más hombre de área. No, Nico es hombre de área. Nico conmigo estuvo ahí en Ameliano cuando estaba Sanguina y Alex Arce, y cuando le tocaba a Nico podía hacerlo con cualquiera de los dos. Es un hombre de área, Nico. ¿Pero es para jugar solo o para jugar con otro 9? Puede jugar solo y puede jugar con otro 9. No tiene problema. Ajá. Juan Pablo, ¿estás esperando más refuerzos o ya con plantel completo? No, estamos terminando de armarlo. No necesitamos cantidad, sino necesitamos cosas puntuales para terminar de armar la base del plantel que quedó, así que estamos... Ya llegaron 4 y estamos viendo la posibilidad de sumar 3-4 más para terminar de armar el plantel. ¿En qué posiciones te falta? Estamos viendo en defensa y en la línea de volantes. ¿Y ese volante sería uno con condiciones de enganche, mucho más técnico, o son de quite? No, por fuera. Por fuera. Por fuera. Con condiciones de enganche tenemos a Guille Auche y Aldo Parra. Perfecto. Bien, Juan Pablo, te agradecemos y feliz año 2025 para vos. Un fuerte abrazo aquí desde la mesa. Dale, abrazo grande para todos y feliz año. Juan Pablo Pumpido, entrenador de Luqueño. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfrutar la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda del sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Así que ya tengo donde se va a ir probablemente Nico Morínigo. No es Luqueño. Está más cerca uno. ¿Lo admitió? Sí, dijo que es un nombre que está en carpeta, pero que dependía de que salga otro delantero. El que saldría en ese caso es Marcelo Ferreira. Sí, porque recién trajo a Walter, recién trajo a Pasador. Pero ya tengo yo el club. ¿Voy a saber? No. ¿Dónde va a buscar Romero? No tengo la menor idea. Tiene 3 posibilidades en Brasil digital. ¿Quiénes son? Gremio, Inter y Bahía. Victoria. ¿De dónde va Nico? No. Y bueno, se la vida así. Atención, todo lo que busca grandes ahorros. El Abrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Abrazo supermayorista, ahorra de verdad. Con el permiso del señor conductor, ¿podríamos formar el equipo de Cerro? ¿Y formar, pues? No, pero la mesa, ¿no? Y digan ustedes, métanse en el programa. Estoy tirando el pase, quedó picando en el área. ¿Y quién no te poner a hacerlo? Alguien tiene que empujarlo también. Sí, tener razón y meterle, pues. ¿Querés que empuje yo de vuelta? Gatito. Velázquez.
Sí. O Velázquez Velázquez central. como lateral. Y si trae dos centrales más, podría ser, porque Alan Benítez es el único que tiene. Y... Pérez con Para torneo Velázquez. local, no Velázquez. Para Copa Internacional, sí. Sí, Si sí. te toca un brasileño. Vos, querés un vos argentino, lo tenés más de marcador, más malo ahí a Velázquez. Sos cerro. No pero ¿qué tiene aparte de...? No, pero para salir a atacar, por eso. sos Por cerro, eso. necesitaba un lateral que Que vaya. Pero Alan Benítez les convence. Ah, Alan Núñez también puede jugar. Alan Benítez y Por con algo lo Velázquez están sacando a Alan de Benítez. central. partido de Copa sí podría ser Velázquez de lateral. Para mí, Alan, para el torneo local. Coincido con el niño. Alan Benítez, Gustavo Velázquez y después. Y Pérez. Y viene Luciati. Y Bruno no. Tiene Bruno Valdés. Tiene Bruno Valdés. Ahí Por puede eso. elegir- De no tener nada a tener Tiene- 5. Y después tiene los juveniles. Y que lateral siempre izquierdo, están ahí. Guillermo Ronaldo y Benítez. Luca tienen. Guillermo Benítez ya. Guillermo, sí. Lateral. Sí, Guillermo y tiene a León. Yo me quedo con Rivas. Y tiene Yo a quiero verlo de vuelta a Benítez. León va a estar en el Sudamericano. Vuelve a En mediados de Guaraní, Benítez tuvo una temporada muy buena que le valió la transferencia a Huracán. Pero yo recuerdo que antes de esa temporada, Víctor, no sé si me va a corregir. Venía lesionándose permanente. Sí, los él dos tiene muchas lesiones Benítez. musculares. Los dos Sí. Benítez. Y no En realidad fue su de menos ciclo a más. empezó bien porque él llegó 2018, hizo un gran torneo campeón Sí. Copa Paraguay. Después de 2019 entró en un pozo. Ahí está. Se lesionaba. Y 2020 con Costas levantó Levantó. otra vez. Y jugó ahí se muy va bien. Huracán. Y jugó muy bien. Incluso en su momento yo me acuerdo que ¿Cerro lo quiso? no, Se hablaba para la selección. Sí, se hablaba porque para él se selección. nacionalizó por el tema de los años. y nunca fue convocado. Pero tenía la sí, cantidad él ya de podía años. ser convocado. Él ahora ya viene como paraguayo. Incluso en Huracán ya estaba jugando como paraguayo. ¿Y va a poner 2 o va a poner 3 de marca Cerro? No, y para partido internacional 3, para Copa 3. Para acá 2. Yo creo que 2 acá. Dependiendo del Piri tipo de Gamota y Tiene que Gastón. salir. El más Gastón. obligado es Cerro. Piri entre- Gastón. No te olvides de eso, Ricardo, que entre Olimpia, Libertad, Cerro Porteño y Guaraní, el más obligado es Cerro. Estamos con Lucas Basualdo. Basualdo, ¿cómo te va, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Sí, Un señor. gusto. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, todo en orden. Bueno, y Felipe Pasadores viene en Luqueño. Contanos de él, cómo se dio, sabrás lo que la gran convocatoria que tiene Sportivo Luqueño. Contanos. Sí, lo sé, porque bueno, fui jugador y me tocó jugar Copa Sudamericana en contra de Luqueño. Y sé lo que se vive estar en Luque. Felipe, bueno, tuvo un año excepcional, este año, salió quinto máximo goleador en todas las ligas de Sudamérica, salió quinto argentino con más goles el primer semestre en todo el mundo. Sé que viene de una liga como la boliviana, que algunos la tienen como una segunda liga, pero realmente Felipe se enfrentó siempre a centrales argentinos, defensores paraguayos, que son para mí los más fuertes, y luego tuvimos la experiencia en Europa, donde era una gran prueba para él, y sin embargo cumplió las expectativas, haciendo 5 goles en menos de 8 partidos, ¿viste? Entonces es un muchacho humilde, que trabaja mucho, que no da una pelota por perdida, es de gran utilidad para un plantel, digamos, ¿no? Y espero que aproveche esta ocasión que le toca, que creo que podría marcar realmente un antes y un después en su carrera. Luca, vos jugaste en Aurora. Sí. Y ahí enfrentaste al Luqueño. Sí, me echaron ese día, doble amarilla. Bueno, anécdota, Lucas Basualdo, de lo que el fútbol da, no, puede ocurrió, ¿verdad? Sí, me enfrenté a Guido Divani, otro argentino, que era el delantero en ese momento de Luqueño, que bueno, hoy en día es mi amigo, y las 2 amarillas justamente fueron en contra de él. Ese año hizo un muy buen torneo sudamericano, Luqueño. Bueno, un segundo, por favor, con Lucas Basualdo, representante de Felipe Pasadores, nuevo jugador de Luqueño. Compañeros. Sí, Lucas, para hablar de vuelta del acuerdo con Pasadores, ¿por cuánto tiempo es el contrato que firma con Luqueño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sería por un año, con una opción de compra. Por un año. ¿Y el pase a qué club pertenece en este momento? ¿O él viene libre? Él viene libre, llega libre. Termina el contrato hoy en Suiza. Termina el contrato en Suiza. Y tuvo muy buenos números, por lo que veíamos, muchos goles en Suiza. El año pasado cuando ascendió con San Antonio Bulo Bulo en Bolivia, lo mismo en primera también replicó eso. O sea, hablamos de un jugador que viene con el cariño hacia las redes, por así decirlo, Lucas. Sí, efectivamente, bueno, comencé a trabajar con Felipe cuando él estaba en segunda división de Bolivia y
cuando nadie, digamos, lo miraba, ¿no? Y logró hacer, si no recuerdo mal, no te quiero mentir, pero entre 13 y 15 goles ese torneo, ascendieron. En el primer año de San Antonio, en la primera división de Bolivia, históricamente el club sale campeón, con él como goleador del equipo y del torneo, clasificando a la Libertadores, y bueno, se terminó su contrato en junio, salió la opción de Suiza. Veníamos hablando igual con gente de otro, tuvimos oferta formal de Sol de América, me acuerdo. También estuvimos dialogando mucho con la gente de Luqueño, Huachipato de Chile. En Argentina también había sondeos de Huracán. Sin embargo, decidimos que el paso a Suiza, aunque no iba a ser largo, iba a marcar también algo en sus saberes, y creo que funcionó. Viene con ese optimismo, ¿no? Que te tiene dos o tres balones por partido y tiene la suerte de meterla. Es un delantero que hace goles. Lucas, vos sabés que se da una curiosidad con él antes de que estalle en la cantidad de goles o salte a la fama. Uno se encuentra con publicaciones de él como que pidiendo lugar, buscando club a través de páginas en internet. Por ejemplo, sí. Hay una publicación, busco representante de algún club. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Después de eso consiguió lo de Bolivia, Suiza, y ahora venía un club importante, tradicional como Sportivo Luqueño. O sea, para cada jugador está el momento que hay que aprovechar, ¿no? Sí, eso de las redes sociales, bueno, fue un gran marketing que hubo. Es real que él publicó eso. Como muchos jugadores, ante la desesperación, siendo jóvenes, pueden hacer cualquier cosa, pero él no fue a Bolivia por medio de esa publicación luego se dio a conocer. Él fue a Bolivia porque él en las inferiores de Belgrano. Se cortó. A ver, reconectando, justo se cortó la llamada con Lucas Basualdo, representante de Felipe Pasadores. Le agradecemos en privado, porque ya hablamos gran parte de la nota. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponde a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Escríbenos o llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Muy bien, a ver si podemos hablar con Matías Almeida, y está también podemos hablar con Lucas Barrios, que oficialmente se dejó del fútbol. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré, Unidad Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Sigue la exclusiva colección de autitos Ferrari a las estaciones Shell con nuevos modelos únicos. Con cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Te llevas un Ferrari coleccionable, o más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues supe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadol. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Nos quedamos con 7 jugadores en Cerro, nos falta todavía 4. ¿Y los que van a jugar por fuera? Cecilio y Turbes ya están viendo dos titulares. No tiene otro. Y tiene Aguayo. No, pero tiene todavía no para Sotillo. competirle a... No. ¿Y arriba? ¿Y Da Costa? ¿Cómo? Y si viene el de Lanús sería con él, Jonathan Torres. O si no, de vuelta Carrizo. ¿Y Fariña? Fariña terminó bien la temporada. Mirá que Fariña fue, junto a Piri Mota, me parece lo mejor de Cerro en los últimos 5 partidos. Solo que ahí habría que ponerlo bien de media punta, porque en algún momento hasta lo pusieron al lado del 6 y me parece ahí le va a forzar, pero coste que cumplió, mal no le fue, pero le reduce un poquito su principal virtud. ¿En dónde nos quedamos, Cerro? Ahora completamos el equipo. Está rápido. Con Gastón Jiménez, sí. Es que no tiene mucho tampoco Cerro. Todavía capaz anuncia más jugadores en estos días. Pero ahora vienen los argentinos, que en principio llegan, y habrá que ver. Hay que ver las Torres. Sí, ¿De qué condiciones, por ejemplo, tiene? Si en defensa Jonathan Luciati o no. Jonathan Torres, el Boconcito. El Bocón le dice. Por lo menos, Boconcito en realidad. El Boconcito.
Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jabones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos. Showroom Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreRriano.py. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no hay tele, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Wilder Viera, otro volante central que tiene Cerro. No olvidamos. Jara vuelve a Cerro, ¿no? Fabricio Jara vuelve a Cerro, pero la vez pasada nos decía Enrique Sánchez que ellos están atentos, así lo van a tener en cuenta porque quieren pedir otra vez por él. Pero ¿no será que le dieron Roberto Ramírez por Jara? ¿Y sabes por qué nos dijo lo mismo ahora que recuerdo por Rivas? O sea, Rivas vuelve, pero también estaría en una especie de evaluación. No, pero ahí tiene menos. Ahí tiene menos, pero ahí tiene León. León se va a mitad de año y está en el Sudamericano, o sea, va a tener 3 meses de actividad. Pasa que Rivas es titular, tiene continuidad, estuvo a punto de ser transferido, ¿se acuerdan? Sí, iba a ir a Turquía. Claro. Y entonces no sé si le va a gustar ir a Cerro de suplente. Sí, porque si viene Guillermo Benítez se asume que él sería el titular, por lo menos al inicio. Sí. Hay que ver a quién le convence más a Martínez, porque todos parten con la misma posibilidad. Martínez no conoce el... Pero algunos los conocen más que otros, porque a Guillermo le dirigió en Huracán. Ah, entonces ahí quita ventaja. Imagino que por eso habrá pedido por... Ahí le quita ventaja. Por él. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dice Federico Ríos que Julia 12 y Juan López salieron de FIFA. Mirá. Ya no están con la insignia de FIFA, Julia Dosa. Sí. Y Juan López. ¿Quién entra? ¿David Ojeda? David Ojeda. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique Lambaré esquina Testanova, con descuentos la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Este y todos los martes en Punto Farma tenés hasta 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y hasta 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Ahí tiene el teléfono de Lucas Barrios, Ivo. Ahí te envié, Lucas Barrio, porque no contesta, le estoy llamando también. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas, calidad FAPASA. 12.45. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy, tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes, te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock, informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. También queríamos hablar con el papá de Robert Rojas. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalos en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Con tarjetas crédito y Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 12.45. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Otra vez será. ¿Qué es lo que es? Otra vez será. Me parece que Ana va a Rosario Central. Es uno de los clubes que mostró interés. Sí, señor. Otra vez será. Otra vez será, Gustavito. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. 12.46. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. Informate en serrana.du.py. Sí, Pancho. Estamos en comunicación con Matías Almeida. Matías, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan todos? Bien, Matías, contanos, estás a horas de definir tu futuro también, si salís del país, si seguís en Olimpia, ¿cómo está la situación? Bueno, sí, estamos viendo y analizando varias ofertas, estamos a la espera de algunas cosas que tienen que llegar y bueno, ojalá podremos definir esta semana entrante. Bueno, Matías, es lo mejor para vos, saluda a la familia. Sí, ¿cómo te hicieron saber que ya no seguías en Olimpia, Matías? No es que no me lo hicieron saber, sino que a mitad de año fui ya
a la categoría reserva. Entonces, bueno, desde ahí ya buscando otro camino en ese aspecto de salir a un préstamo o una venta. Bueno, ya veremos qué se da. ¿Y tu papá Ever pensó en el fútbol ecuatoriano, Matías? Tu abuelo, perdón, discúlpame, mil disculpas. Ever, tu abuelo. No sé, seguramente sí, no hablamos mucho de Ecuador, la verdad. No, echa la aclaración porque está en el fútbol ecuatoriano. ¿Y qué pensás vos? ¿Y cuándo podrías partir, Matías? Contanos y a dónde. No, como les dije, hay muchas ofertas, aún todavía no sabemos hacia dónde. Esperemos que esta semana puedan llegar al club las ofertas concretas. ¿Emiratos Árabes puede ser? Sí, podría ser. ¿Es lo más cercano? Sí, capaz. ¿Y qué despiertan vos, Matías, Emiratos Árabes? Contanos, preguntá cómo es, jugadores, contanos. Bueno, hablé con muchos jugadores, hablé con Mati Palacios del Alain, ya vinieron a buscarme en junio, así que estamos viendo qué pasa. Es un fútbol que está creciendo mucho, hay copas internacionales, es un equipo que juega la Champions de Asia, que bueno, Kaku fue campeón recientemente ahí, y bueno, la verdad que es un torneo que va creciendo y bueno, de a poco va llevando jugadores grandes. ¿Sharjah cómo se pronuncia? ¿Sharjah? Sharjah. ¿Te vas a Sharjah entonces? Vamos a ver. No quiero insistir mucho, pero grandes probabilidades, Matías. Si Dios quiere, sí. ¿Y cuándo estás viajando, Matías? No sé nada, la verdad que les voy a estar mintiendo si les hablo de eso, la verdad que no sé nada. Y bueno, Pancho, gracias, Matías. Matías, ¿mañana se define? Ojalá que sí, espero que sí, que esta semana se defina. Queda, supongo, Mati, esa espinita ahí de no poder jugar más partidos con tu Olimpia. Sí, la verdad que sí, fue un año muy difícil desde que arrancó. Falleció mi papá el 23 y yo el 26 estaba arrancando la pretemporada. Fue todo muy rápido, fue todo muy duro, la verdad, seguir, pero bueno, quedó esa espinita de jugar unos cuantos partidos, de gritar gol, pero bueno, ya volveremos a buscar eso en otro momento, si Dios quiere también. ¿Quién te representa ahora, Matías? Prefiero no decir todavía. Ok. Víctor te quiere saludar. Sí, Matías, buscando nomás simplemente datos sobre el club que apuntábamos, el Sharjah, veo que tiene un par de brasileños y está Paco Alcácer, el que jugó en Barcelona, está jugando también ahí. Así mismo, Barcelona y Borussia Dortmund, me parece. Sí, y está bien posicionado en la tabla, está en la parte alta, o sea, hablamos de un club que pelea cosas importantes en Emiratos. Está puntero. Está puntero, justo acá actualizado. ¿Y juega ante el equipo de Kaku ahora, el fin de semana? ¿O cuándo se reanuda el torneo? 5 de enero. No sé si el fin de semana, me parece que en abril también se cruzan en otro campeonato. O sea, hay mucha conexión. Y te dieron todas buenas referencias, imagino, todo lo que hablaba de la parte económica. Imagino que es un destino interesante también desde ese punto de vista, aparte de lo deportivo. La verdad que todavía no hablamos nada de eso, así que no te puedo decir. Voy por el proyecto, por la misión y por las ganas de jugar, por buscar espacio y por ganar continuidad en el fútbol internacional. Y bueno, Matías, atentos al desenlace de esta historia, que sea lo mejor para vos en este 2025. Gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, les deseo un feliz año y que pasen muy bien. Muchas gracias, igualmente. Matías Almeida está para ir a Emiratos Árabes Sabe Unidos. muchísimo. Sí, ya sabe todo. Habló con jugadores de otros equipos incluso, así que estaba avanzado. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Signos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto kilómetro 4.
Cerro. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1252. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadrilo, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Nuestro asado es de selección. Chorti Beef, sponsor oficial del albirroja. Ahí está don Nicolás. ¿Cómo te va, Nicolás? Nicolás. Sí. ¿Qué tal, Nicolás? Arturo soy. ¿Cómo andás? Hola. Nicolás. Sí, te escucho. Bueno, Robert ya es jugador de Olimpia, Nicolás. Falta el anuncio. Sí, así mismo. Así mismo. ¿Y qué más te dijo Robert, papá? Vuelvo al fútbol paraguayo y juego en Olimpia, te dijo Robert, don Nicolás, tu hijo. Así mismo, hace un dato que me está contando que ya está todo, falta la firma nomás. Falta la firma nomás. Y él está con vos, me supongo. No, está en Asunción ahora. Pero nunca luego, cada vez que queremos hablar con él, me decía está en Asunción. Sí, está en Asunción. ¿Y a qué hora Sí, va? después, ¿A qué hora va junto a vos? ¿Qué pasó? ¿A qué hora va a ir junto a vos, Belén? No, ya no va a venir para este año nuevo. Ah, ya no va a estar ahí. No, vamos a estar después de las 12 por ahí. Muy bien. Para mañana. Está perfecto. ¿Y qué despierta vos? ¿Cómo estás vos cuando tu hijo vuelve al fútbol paraguayo para jugar en Olimpia? Nicolás, el papá de Robert, contanos. Sí, estamos muy contentos para venir, podemos ir a ver otra vez el partido de Robert. Van a verlo otra vez. Va a ver otra vez el partido de Robert, niño. No, que en guaraní creo que es el fuerte de ¿Y hablar, pues? No, yo admito que mi guaraní es hablando muy básico, don Nicolás. No, se entiende bien. Hay nada, don Nicolás. Sí, te escucho poco. Digo. ¿Os jugado Olimpia? Sí. Pepe olimpista. La familia. Nada, con allá Olimpita, güey, ¿no? Esa. ¿Eres como de remera Olimpia? Sí, ya llevo a pata y pues jugar y tú ya estamos al lado de cosas. Ya está vieja la remera que tiene. Buen dato. ¿Y toda la familia? ¿Olimpista para Pepe? Sí. Don Nicolás. No, con allá no tiene para el tema Olimpia. Guaraní Acuevio. Sí. Guaraní Acuevio, no tiene para ella por ahí. ¿Hace rita pero ahí depende de familia ahí? No, se editan por exterior, puto. Buen punto, no hay ninguno. Y a partir de ahora, Olimpia MBT. Olimpia MBT, bueno. Agradecido, Nicolás. Feliz año. Gracias, igualmente. Gracias. Allí está. Pero tenías en remera vieja Olimpia, me parece que... Sí, parece que por ahí. Ahí dijo mucho, me parece. Claro. La felicidad de don Nicolás. Claro, y fíjate que otro jugador que firmó para Olimpia y que toda la familia olimpista es la de Vareiro, la del demonio. Sí, que él decía. Sí. Todo olimpista es. Y ahora Matías Aguayo también decía lo mismo. También. Uno de sus amores, decía. Y eso de repente incide a la hora de tomar una decisión, ¿eh? A no ser que sea una diferencia económica muy grande la otra oferta. Sí, porque incluso a mí me contaban en el caso de Robert que había un club paraguayo, que también lo dijimos acá en la mesa, que era Libertad, que ofreció más incluso que Olimpia, pero que el deseo de Robert fue decir, no, voy a jugar en el club del que soy hincha, exactamente, de mi amor. Entonces, eso me parece que terminó... Pesa en la balanza. Pesa. No siempre sale bien. Igual que lo de Gustavo Velázquez también, que el deseo de toda la familia es que juegue en Cerro Porteño. Y quiere su revancha también, porque a Gustavo no le fue muy bien en Cerro cuando estuvo. El tiempo atrás, 6 meses antes, él nos había dicho eso después de la Copa América, que él quería volver a Cerro, y se terminó cumpliendo al final. Solo que, como dice Ricardo, hoy muchos hasta ni se acuerdan que él pasó por Cerro, no era un buen momento. En la época de Faría. Sí. Porque Cerro estaba... amistoso ante Sao Paulo. Así estaba construyendo su estadio. Sí. Se había jugado en el Defensores esa... Después salió mucho a préstamo también, porque estuvo ahí en varios clubes, iba, venía. Sí, en el desorden de Cerro, ¿verdad? Sí.
no encajó mucho. Ahora, si uno mira el campeonato o este año, porque todavía no terminó, ¿quién tenía el mejor plantel para ustedes este año? Libertad. Y segundo, después Cerro. Y después en el clausura, Cerro como que lo emparejó, ¿no? Con las lesiones que tuvo Libertad y al perderlo compañía. a Cecilio, me parece que Cerro perdió mucho. Ahí también perdió, sí. Y Cerro no empezó con todo su potencial porque Cecilio no estaba bien. Y cuando Cecilio se recuperó ya Cerro estaba bien. Porque elevó el potencial de sus jugadores. Claro. Y al comienzo jugadores que mirábamos claro, que decíamos César Olmedo, Hugo Adrián Benítez, el propio Alex Franco. Y lo Olveira fundamental en el arco. Richard que se puso en forma de vuelta. Aparte clave en partidos fundamentales. Ellos empezaron siendo nombres a ver qué importante. pasa. El caso de Olmedo, de Benítez, lo que decíamos. ¿Pero quién le tenía confianza a Olimpia? Porque nosotros creo que... A mí me llamaron, por eso digo nosotros, en ese momento. Yo lo puse tercero a Olimpia. Sí, nadie lo puso ni primero ni segundo. Porque la parecía. situación en ese momento era... ni para el propio hincha de Olimpia al terminar, estamos hablando de junio y julio, al terminar la apertura... era muy prometedora, no era. Y los dos partidos vos mirabas, tampoco, ahora eso sí, era un equipo que tenía por explotar o para explotar, pero había que confirmar eso frente a otros candidatos que ya habían explotado, que ya tenían su figura, el caso Libertad, que ya tenía figura, que venía a ser varios campeonatos campeón, tricampeón, en este caso tetracampeón, Libertad, y en el caso de Cerro que tricampeón. Y en el caso de Cerro, con Iturbe, con Cecilio, que se esperaba que mantengan ese nivel que mostraron, porque Cerro terminó perdiendo en la apertura en ese partido con Luqueño. Sí. O sea, lo perdió en un partido, me parece, el campeonato. Ahí se le fue el campeonato. Pero yo escuché mucho, Francisco, que cuando sale campeón Libertad, y a Cerro se le escapa en realidad, porque Cerro en un momento dependía de Cerro. Si ganaba todos sus partidos, al igual que Libertad, era campeón por el enfrentamiento entre ellos. Claro. Y muchos decían, con los que hablaba, iba a ser otra la historia si Libertad no era campeón de la apertura. Sí. Pero a Libertad le iba a dar el combustible, le iba a dar porque para mí Libertad se empezó a caer, pero mal. Y yo creo que físicamente no respondió. Coincidentemente ahí terminó ganando, cuando ya empezaba a caer. Sí. Ya tambaleaba en la apertura sí, en la segunda rueda, pero en el clausura no se recuperó nunca, ni con Ariel ni con los últimos 3-4 Daniel, partidos claro, y Daniel y Garnero no le encontró. Ganó un partido a Tacuarí 4-0, creo que fue el primer partido de Daniel Garnero. Azol porque a Tacuarí le ganó sobre la hora gol de Tito Villalba. Azol en cancha de Sol. Sí, que ahí Libertad parecía que volvía a ser el mismo. Y después gana otro partido ante Tacuarí sobre la hora. Exactamente, y después ya no le ganó irregular. Esta temporada Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes, amortiguadores, filtros y mucho más, mejores precios, calidad y garantía, viaja feliz y seguro. Contacta con la sucursal digital al 0982-755-250 o pluscar.com.py. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ve Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve Flores General de A640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Ve Flores. Otra pregunta que quiero plantear a la mesa: el fichaje top hasta ahora, el más importante, ¿cuál es? Benedetto creo que va a ser. Lo de Benedetto sería un... opacando a Gatito. Sí, para mí. Y hagamos lo siguiente, a nivel jugadores paraguayos. No, para mí sigue siendo Gatito. De momento por Gatito. Benedetto. Por más que llegue Benedetto. Para mí Benedetto. Bueno, hasta que se retire. el tema, claro, está el interés, por el presente Benedetto y cambia la situación. Pasa que Gatito es uno ya está uno de la anunciado y el selección. otro está camino a ser anunciado. Por eso. Claro, hoy Gatito es figura. Es uno de la selección. Campeón por más que no haya jugado mucho, campeón de América. Sí. Y Benedetto viene de no tener buen rendimiento. Tiene 2 años más o menos sin... ¿A ustedes no les parece que Olimpia 2018 es su mejor año? Sí, sin duda. Finalista de la Libertadores. ¿A ustedes no les parece que Benedetto, si no está bien controlado, es una especie de Jan Fernández también? Esa es la preocupación. No sé si tanto así, ¿verdad? Pero creo que es un jugador medio que ya se pegó con otro compañero en el vestuario. Tiene capítulos de inconductas que me parece que tiene que manejarlo bien. Creo que al tenerlo a Palermo, al tenerlo a Prato ahí,
Digo, ¿Quién es los, Vi que lo idolatra a Palermo en una entrevista tiempo atrás cuando él aparecía, decía que su ídolo muchos lo máximo compararon era Martín con Palermo. y Pero esperaban tiene que él mucho más sea el movilidad. sucesor de Palermo. Al final tuvo un buen primer ciclo, en el segundo bien, y sobre el final empezó a perder terreno. Porque Ya digo, no jugó Olimpia más. hace rato no tiene un jugador así. Conflictivo. En carácter, claro, conflictivo. ¿Quién fue el último? Hace mucho creo que Olimpia No, no no. tiene un jugador que pueda crear algún inconveniente en el vestuario. No tiene. Porque muchas veces vos traes un buen jugador, pero un jugador que te puede descomponer. No digo que sea este caso de Benedetto, ¿verdad? Por eso el hecho de conocerlo a Palermo y compañía puede ser el cable a tierra del Pipa. Sí, aparte ya el tema de la edad, o sea, ya es un jugador ¿Tiene maduro, 34? él ya tiene 34. O sea, uno entendería más esos desfasajes en la época de juventud, pero... Fue creo que su última estadía en Boca, hace él siguió un par de siendo- años. Sí, tuvo... Y con Martínez precisamente. Con Martínez, antes de Martínez no fue su último... No, antes de Martínez, recuerdo con que Martínez tuvo sí le un iba bien. problema. Sí, con Martínez él hasta incluso terminó jugando Sí, otra vez, jugaba. de recambio. Antes de Martínez me parece que él ¿Quién llegó a fue tener antes de problemas. Martínez? Vamos a buscar quién era el entrenador. El que estaba en Colo Colo. Almirón. Pero igual la decisión de que salga era con Martínez ya. Sí, Martínez lo Eso sacó. creo. Que dijo Benedetto algo de la noche y la mañana. dedicaba, no entrenó con el plantel y una parte le respondió noches alegres, Ahí mañanas está. tristes. Porque no se fue a practicar una vez. Sí, el Pipa no entrenó el día posterior al festejo del cumpleaños. Al ser consultado por Martínez le respondió noches alegres, mañanas tristes. Diego Martínez, hoy técnico de Cerro. Nuevo preservativo sabor frutilla de control dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Prueba el nuevo control frutilla. Experimenta el tour verano Paraguay con Erimark hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda de este 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En @Erimark_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Erimark, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Hay un artículo incluso de Olé, las 7 polémicas de Darío Benedetto en Boca. Y va detallando uno a uno. O sea que tiene, Sí, 7. tiene un antecedente bastante... Con Agustín Almendra, se había Se peleado, desconcentrado por Copa Argentina. Asistió al cumpleaños de Iván Marcone, días previos al duelo. Incluso se ausentó al entrenamiento el día posterior. Insulto al Consejo de Fútbol infraganti en la previa al duelo de Corinthians. Se le grabó y se viralizó. A las piñas con Zambrano en una práctica. Claro. Segundo peruano Zambrano, cierto. Es uno de los más. El gesto a Facundo Seguro. Tello y suspensión. Nuevamente eso fue en el 2023 con el árbitro Facundo Tello. No es que estamos hablando Benedetto del le hizo gol un que le gesto. hizo a Racing en el, no, Claro, estamos viendo el lado, pero el lado tiene- B. claro. Tiene Porque razón por eso Ricardo en eso. su prime llegó en 2017, 2018. Se peleó con un mirando hincha de los goles, Boca, sí. se peleó con un hincha de Boca en una discoteca en la previa por la fecha 3 en Talleres en Córdoba. Fiesta de cumpleaños y frase a Diego Martínez, que fue lo que decía el niño, noches alegres, mañanas tristes. Bueno, entonces es un tema que hay que tener en cuenta, digo. Claro, Hay que o sea, esto no está para lograr un separando jugador lo que- futbolístico, obviamente. Llegó en el 2016, Hay que contenerlo. 2017, 21 goles en esa temporada. Y en la temporada 2017-18 hizo 9 con Boca. Fue su mejor momento. En un momento lo compararon con... Sí. En Olympique de Marsella también buenos números, 11 goles en 26 partidos. Eso ya Se en fue por Europa. una cifra récord a Marsella, él dejando Sí, Boca. 2019 fue Sí, eso. de Boca. Algo similar a lo que pasó con Alario River. ¿Se acuerdan que River no quería soltarlo, pero era una fortuna lo que Se ofrecía? fue al Leverkusen en ese Exactamente. momento al área. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Pasate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las gotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Un detalle que aquí nos dice Guillermo Acosta vía canal de YouTube, que dicho sea de paso, nos pueden dejar desde donde nos siguen, barrio, ciudad, Sí, hoy en muchos esta están en fecha que es España, especial, ¿verdad, Argentina. niño? Sí, fecha especial. Guillermo Acosta no deja de tener razón, pero dice, pero el Pipa en su país fue así, en otro país no. No es que conocimos algo de él en No, claro, en- no tuvo- Y en Francia, en no, México, en eso es Francia, cierto. no, o sea, todos estos O en España sucesos también, Elche. fueron en Y en Argentina. Boca. Y en Boca, En claro. Boca, En donde los se otros sen- donde se países sentía no. quizá- Es un detalle que no menor, o sea, no se conoció nada en México, nada extraño
en Francia, pasó por Elche también, veo. Sí, exactamente. Ahí, o sea, no se escucha Hoy nada raro. me recordaba Diego, y tiene razón Diego Iván Rubín, la final, la de Madrid, gol de Benedetto, y gol de Prato. Gol de Prato, sí. Todo, y ahora comparten otra vez. Y ahí fue el famoso gesto sacándole la lengua a Montiel. Sí. Pero que aclaró, vi en una entrevista hace poco que aclaró que en realidad no es que le sacaba la lengua a Montiel, que otro significado tenía, no sé si ya lo dijo. Festejo, creo que fue. No sé si ya lo dijo solamente para que no haya más. Pero ahora cuidado, es un festejo así, hoy por hoy te puede costar una tarjeta roja. Sí, se toma como una... ¿Se acuerdan al mono por sacar la lengua? Lo echaron Sí, lo veía el árbitro. Y lo que hizo Jan en la Supercopa. Haciendo un gesto antes de... Supercopa, ¿cómo se llama? Supercopa. Por eso, aquí me recuerdan que la pelea con Zambrano fue en el túnel. Sí, en el partido, un partido con Racing. que salió Zambrano con una... Después salió Zambrano arañado. Sí. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Reitero, para mí si viene Benedetto es... hasta aquí el fichaje bomba, si es que para vos más que Gatito, entonces. Más que Gatito, sí. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Después en una segunda línea, por ejemplo, Gastón Jiménez, Robert Rojas, Gustavo Velázquez. Ahí hablamos de jugadores de selección. Gustavo Velázquez presente. Y podemos hacer un top 10, las 10 mejores incorporaciones. Benedetto cabeza a cabeza. ¿verdad? Incorporación hasta el momento, hasta que no juegue. Sí, después veremos si... Hasta ahora. Claro, para mí incorporación hasta el momento. Gatito, el presente está... Es el uno de la selección. Sí, el propio Velázquez, lo avala. El propio Velázquez también en la selección. Robert, que viene sin jugar, pero que es un jugador que demostró ser bueno. Sí, aparte pasado de selección, jugó en River, un jugador que interesante. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber, La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más. Para tu casa, emprendimiento en energía alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, las 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Dice así: los dos jugadores que Cerro presentará el 1 de enero tendrían el mismo apellido. El mismo apellido. ¿Quiénes son? De lo que estábamos hablando recién con el colega de... Porque ahora uno es Jonathan Torres, Luciati. Torres, Luciati. Y el otro es Pérez. O sea, lo de Lanús. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Hoy está Luis Vidal con nosotros. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Eleva tus momentos de sabor en estas fiestas. Su pizza trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Encontrarlos en todos los supermercados. Upisa, calidad desde su origen. No, ni 1 ni 8. Vení, pero si es así, Caco Romero y Ángel Romero, ni 1 ni 8 no vienen. No.
¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el No Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes con Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Como Messi Par celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Estamos con Luis Vidal. ¿Cómo te va, Luis? Bien, Arturo. Muy buenas tardes. La disculpa del caso por llegar recién, pero estaba por fin de año ahí con todas las empresas cerrando y los muchachos queriendo cobrar. Parece que no es luego año nuevo, sino que, no sé, quieren ir todos de vacaciones. Y bueno, contanos vos como presidente de Recoleta, ¿lo querés a él? ¿A quién? Y a él. ¿Le hiciste la oferta ya a Tacuarí? ¿A Tacuarí? No. ¿A quién le hiciste? Ahora acabo de cerrar un... ¿Con quién? Espera un ratito, por favor. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cerraste con Nicolás Morínigo? No, todavía no. ¿Vas a cerrar con él? Hasta febrero del 2025 los imbatibles de Stock Prepisa Stock La Unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Saluda a Ladio Franco, muchísimas gracias por tu concepto. Gracias, Ladio. Abrazo, Ladio Franco. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás el producto que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 092-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿de dónde venís? ¿Con quién cerraste, Luis Vidal, presidente de Recoleta? Bueno, es un central para nosotros importante que termina su contrato hoy con Libertad. Entonces... Luis Cardoso, sí. Estamos viendo porque necesitábamos ahí en la saga. Tenemos otro también que Dios mediante ahora en breve vamos a confirmar. Todavía no quiero dar nombres, que es otra figura importante de un equipo del fútbol paraguayo también. Esos dos. Y después un delantero. Lo de Kevin se cayó, parece. Todavía no... Se cayó, digo, de lo que tenía para el exterior. Nosotros, como yo había dicho, estábamos esperando sí o sí por él. Y una de las posibilidades, la que nombraste recién también, que es amigo nuestro, que... Nicolás Morínigo. ¿Van a comprar el 50% del pase? Estamos en eso, pero puede que sea para jugar en Recoleta o no, ¿verdad? ¿Y el otro central que decís estuvo en Cerro y después pasó a otro equipo? No. ¿No es? No quiero dar nombre porque todos estarán detrás de él y... ¿Pero es zaguero o es...? Es zaguero, sí. Zaguero, puede jugar de lateral también. O sea, seguramente. ¿Es experimentado, No. Nosotros ya tenemos bastante experiencia. Imagínate que con nosotros está Juan Núñez, que estaba muy bien, ayer jugó con Tempetario muy bien, central por izquierda, hasta ahora puede ser volante central. Está Luis Cabral y está Gustavo Villamayor, más Luis Cardoso. Yo creo que tenemos bastante ya ahí para cubrir esa experiencia, ¿verdad? Y después, bueno, necesitamos juventud, velocidad, dinámica, gente que ya tenga partido en primera, y con eso estaríamos cerrando básicamente, más el delantero que dijimos, ¿verdad? Por más que el profe está conforme, estamos conformes, ayer hicimos amistoso, el equipo tiene mucha dinámica, juventud, empiezan también los problemitas. Ayer tuvimos, lastimosamente se rompe un chico, David González, que vino de Guaireña, que estaba muy bien, se rompió un dedo del pie, ¿verdad? Tiene ahora para 4 o 5 semanas una lesión complicada. Entonces eso sumado a, bueno, que la pretemporada también nos trajo 3-4, Facundo Echeguren está con un problema del hombro, Villamayor también estaba con un pequeño desgarro. Entonces eso del fútbol, por eso a veces los planteles largos, sobre todo para equipos que ¿cuánto integran el plantel de primera? Y ahora estamos como 38, de los cuales vamos a bajar a 33 seguramente. Falcón se incorpora recién ahora, ¿verdad? El arquero porque pidió permiso para ir a Uruguay a pasar la fiesta, a preparar todas sus cosas. Se incorpora recién ahora. Entonces con 3 arqueros queremos tener 33 jugadores, inclusive no le tenemos miedo a tener los 2
también aparte, ¿verdad? O sea, 35, 33 jugadores. El año pasado en Intermedia tuvimos 38. No es ¿Vos fácil. estás solo con Miguel María o tenés empresario a tu lado? Tengo gente que trabaja, que colabora, que es una prestación de una empresa que presta servicios al club, consiguiendo sponsors, recursos, normalmente... ¿Tiene esos beneficios en respuesta también cuando van a transferir? Claro, antiguamente existía el contrato de gerenciamiento, que fue el modelo de Libertad por muchos años, ¿verdad? Donde uno podría ceder derechos económicos, derechos de jugadores. Hoy en día eso no existe. Lo que sí existe es un contrato de prestación de servicios donde a cambio de la prestación de servicios la empresa pueda... esa empresa pone dinero en... Cuando falta dinero en el presupuesto generado genuinamente... ¿Cómo es la devolución con los beneficios? Cuando haya superávit, en el club tenga superávit, el contrato... ¿Y esa empresa es paraguaya? Es paraguaya, sí, sí. ¿Y se puede saber? Sí, se llama Tristar, es una empresa que tiene un contrato con el club. Y ¿Son empresarios? Son empresarios, sí. Que lo que hacen es colaboran, es como que tienen prestaciones de servicio para el club, donde te buscan sponsor, pueden contratar jugadores, y lo que van a hacer es, el día que el club tenga, digamos, un balance positivo por asamblea, ellos recuperan ese capital que recibieron con un plus establecido. ¿Ya pusieron mucho dinero? En estos años, al principio se puso dinero, pero los primeros años que se puso, inclusive mi figura, o sea, como presidente, nosotros es no reembolsable. Fue en ese momento no reembolsable, se hizo infraestructura en el club, se invirtió en la cancha artificial, en la lumínica, se invirtió en las mejoras del club. Hasta el campeonato de la un aporte, entonces. Fue un aporte, exactamente, que figura Recoleta no debe a nadie por balances. Pero ocurre que ahora Recoleta no va a ser así nomás, porque si hay empresarios y quieren objetivos y están las competencias internacionales, ustedes no van a entrar por competir nomás. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi y Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Una de Libertad hicieron pase y goles Horacio Cartes, Carlos Alberto Quise y Miguel María Michel Agnoli. En Libertad, y se llamó Pases y Goles. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Comenzar el 2025 con todo: un Tesla, una casa quinta amoblada, 500 millones, una Mitsubishi Triton y mucho más con CNT. Domingo 20 horas por solo 10.000 CNT por de cambiarse por Emoy. Sí, que van a entrar a competir fuertemente. No, la verdad que no hay que ilusionarse mucho en el sentido de... Sabemos lo que siempre repito, Arturo, el campeonato. No podemos estar a la altura de los grandes clubes en presupuesto. Pero si tienen empresarios y van a poner plata y van a luchar, ellos van a querer competencia internacional, recaudación. Cuando jueguen con Olimpia Cerro hay que ver qué precio van a establecer. Porque vos podés decir, la de más de 30 no puede subir. Sí. Pero viene, por ejemplo, el Olimpia 9. Benedetto. ¿Cuándo juega con Olimpia Recoleta? Que ver el efecto. Ya está. La última juega. La última de la primera rueda y la última de la apertura. Mira, peleando el campeonato limpio, ¿sabes qué? Sí. Ojalá. ¿Viste? En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. 1320. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arací. El barrio Arací en Luque Greguas, un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta el WhatsApp 09743166672. Vamos al equipo que jugó ahora con Temetari, por ejemplo. Sí. Para tener un orden de configuración de equipo. En el arco, ¿quién estuvo? En el arco estuvo Nelson Ferreira, que fue arquero de Pastoreo. Él jugó el año pasado el partido Copa Paraguay con Cerro Porteño. Pero el titular va a ser Falcón. Estaba entre Falcón, Toledo y Nelson. Presidente, ¿es cierto que jugó uno de los partidos Osvaldo Cabral? Jugó Osvaldo Cabral Él es preparador de arquero. Osvaldo el año pasado me llama para jugar la intermedia. Averiguo, le conozco su trayectoria. Bueno, nosotros al final no le contratamos. Él fue a 12 de junio. Creo que como arquero, la primera etapa, y después quedó como preparador de arquero, una cosa así. Ahora, veo. Vino como preparador de arqueros y ¿Qué no puesto, sé, veo? arquero. Estuvo en el arco. Se nos lesiona Toledo en pretemporada, que es el arquero de Guaireña, que ya estaba trabajando con nosotros hace 5 semanas. Falcón estaba de licencia porque fue al Uruguay. Entonces no quedaba Nelson Ferreira y los arqueros de la reserva y juveniles.
tratándose de un amistoso tan importante y como los profes decidieron hacer 3 equipos, Osvaldo tuvo que cubrir el arco en uno de ellos. ¿Y qué tal, veo? Bien, Osvaldo está en ritmo. ¿Y lateral derecho quién jugó? Lateral derecho, ayer jugó Marcelo Medina. ¿Y quién es el titular ahí? Y está entre Facundo Echeguren, que jugó todo el año, que es el jugador de Olimpia. Está lesionado, dijiste. Tuvo un problema del hombro. ¿Y después los centrales? Los centrales jugaron Marcos Pereira, que es un muchacho que vino de Salto del Guairá, que jugó en Luqueño, que lo vimos jugar el Nacional y nos impresionó. Aristide Roja fue un contacto importante, él jugó conmigo Aristide, Vladimir Marín también de allá, así como había otros de Salto en observación, ¿verdad? Lennon Faría en su momento y gente así que nos gustó bastante. Entonces vino Marcos, se incorporó y bastante bien, ahí central por derecha, y Juan Núñez estuvo por izquierda. Marcos es un central, Juan Núñez que jugó. ¿Sabemos quién es el lateral izquierdo? Y lateral izquierdo jugó Luis Mendoza, que es nuestro lateral izquierdo titular. ¿Y los volantes centrales? Volante central jugó Matías López, que terminó jugando todo el año, que es jugador de Guaraní, que tiene un convenio ya con nosotros, es también parte del pase de Recoleta, con José Espínola, que ya tiene más de 100 partidos en Recoleta, es jugador del Olimpia, toda la inferior en Olimpia. ¿Y Chemos? A la derecha estuvo Yunaique Ríos, que fue el que le hizo el gol a Jan en Copa Paraguay, venezolano. Él es venezolano. ¿Y a la izquierda? Y a la izquierda Héctor López, que es nuestro sub. Tiene también más de 80 partidos, hace 4 años. ¿Y arriba? Arriba jugó Lucas González con un chico nuevo que se llama Brian González, que lo van a conocer ahora. Oye, ¿por qué pones esa cara? Es bueno, veo. Es muy bueno. ¿Y ya lo va a transferir? No, todavía no, tiene que hacer unos cuantos goles primero. ¿Pero ¿qué edad tiene? ¿Es jovencito? Sí, es joven, tiene 22 años, una promesa apareció ahí, y bueno, pero dentro de todo está Hugo Sandoval, está Tiago, mi hijo, que jugó el primer partido, está Will Baez, está Aldo González, está David González, que vino de Guaireña, está Jesús Cáceres, que vino de Nacional y está con Guaireña. Bueno, también estuvo ahí quien ya está con nosotros hace muchos años, pero que está por el grupo y también jugando, Néstor Vareiro, Julio Domínguez. ¿Plantel de cuánto dijiste? Estamos entre 30 y... ¿Tu y... presupuesto cuánto es anual, mensual? Mensual no supera los $70,000 de plantel, es nada, hasta hoy. ¿Cómo es el tema? Sí, $70,000. Hasta hoy. ¿Cómo es? Imagínate. $70,000 no supera. No supera hoy. ¿Y con Luis Cardoso? Ahí con Luis Cardoso. Los señores que ponen la plata, ¿dónde están? Los señores que ponen la plata están esperando. Pues yo pensé que era un... No, bueno, perdón. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza en Hoy Tokio. Asismed ya está presente en la ciudad de San Bernardino por 5º año consecutivo en Avenida Luis Bachey, Bicentenario, frente al Club Nacional. Conoce sobre nuestros servicios en @AsismedPY. ¿Cómo hace con $70,000? Los chicos son conscientes de esto, saben. Claro, sí, saben que los jugadores de Recoleta saben que la gloria va a venir y la plata va a venir a partir de hacer una buena campaña. ¿Y quién es el que le discursa y le dice, muchacho, esto es así? Yo. Segundo. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Te esperamos desde este 30 al 1 de enero para que disfrutes de descuentos increíbles de hasta el 60% en todos nuestros productos, con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Son un Epifanio Roja de Tembetalí en otro momento, veo. Francisco Campos. Ojalá, no, Francisco Campos no. Epifanio... No, Francisco Campos llegó a Copa Libertadores, construyó un estadio, trajo plata del Vete, a un genio. El futuro está cambiando en Unive. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona. Matrícula accionará para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. En Encarnación Bella Vista Hostil te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bella Vista Hotel Encarnación. No le digan en el campo, ¿verdad? Francisco Campos. Le dije, ¿cómo le va a poner Roberto Bétega? Ponerle un nombre y ponerle una tribuna. Y después entendí. Ya conocí los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. ¿El nigeriano sigue con ustedes, Feji? No, Feji era una apuesta buena, pero tuvo una oferta argentina y nosotros llegamos a un acuerdo con él y lo dejamos ir porque él ya había estado anteriormente en el fútbol argentino antes de venir acá. Le explicamos la situación, negociamos una cosa, él prefirió ir a Buenos Aires porque su novia también argentina, ya estaban acá en Paraguay residiendo, estuvo en Aterada un año y él prefirió ir ahí.
Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Cómo se con la formativa? Contanos. La formativa hicimos un convenio, Arturo, con Liga de Quito, a través de un empresario, y ellos van a colaborar con nosotros. Vamos a estamos trabajando ya con el plantel de todos los profesores. Los profes lo ponemos. ¿Y qué tiene nosotros, que ver Liga de Quito acá? y nos aporta dinero. Pues va a ayudar quiere formar jugadores con nosotros, y en un eventual ¿Quiere caso. decir que la Liga de Quito es responsable de la formativa? No, es parte de la colaboración de un convenio que tenemos con Recoleta, con la Liga de Quito, a través de empresarios. Iván, pues no. Claro, en algún momento hay prioridad de ellos para llevar jugadores al equipo y hacer... ¿Y si alguien quiere jugar en Recoleta, tiene que hablar con la Liga? No. Nosotros, el profesor Quique Landaida, el gerente deportivo, el profesor Alberto Castillo, el gerente, o sea, el coordinador de inferiores, el profesor Miguel Godoy, el subcoordinador de inferiores, y tenemos todos los ¿Y cuántos jugadores tienen en la formativa? Y tenemos que tener 33 por cada categoría, son 6 categorías, son casi 200 jugadores. ¿Y cómo hace con el presupuesto de la Liga, veo? No, la PF nos y da... si vos dijiste que tenés 70... Eso ya es libre, o sea, los 70.000 ya es para el plantel de primera. Claro, no, pero ¿cómo va a ser? Con la formativa tienen un costo. Claro que tiene un costo. Claro, tienen 100, un técnico por cada categoría ahora. 100, 150.000, 200.000, 250.000, $300.000, depende de cada club. Olimpia Cerro, me imagino, no sé cuánto gastarán en profesional, en todo. Hoy lo que tiene la PF, que de los $1.600.000, $1.550.000 que te dan, descontándote el primer año de derecho de infraestructura, $175.000 que tenés que invertir en mejoras en tu estadio o donde vas a jugar. Después te descuentan el VAR, te descuentan el doping, el hecho de hacer el doping de cada partido, los árbitros, el CARFEM, el Cardiff. Finalmente lo que queda más o menos para cada club son $100.000 para manejar. Lo rarísimo en la Liga de Quito. No, porque tenemos convenio. Bueno, yo tengo mi cuñado en su momento, Alfonso Obregón, jugó ahí. Teníamos contacto con Rodrigo Paz, tenemos contacto con la nueva gente, y tenemos a través de Miguel Garepe, que es representante de Alex Arce, y del propio Alex Arce. ¿Y qué Miguel Garepe qué tiene que ver ahí? Y él también trabajó para esta gestión. ¿Pero está metido ahora? Perdón, ¿está involucrado en el tema? No, él fue uno de los que nos contactó con la gente de la liga para poder trabajar. Sorprendente. Sí. Cambia tu sillón cable por una reposeída en la playa. Petrobras premia te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. 1329. Los Reyes Magos eligen tu pila, mayor exhibición y venta de artículos de redes para los niños. Boyani, esquina Músicos del Chaco, sábado 4 de 7:30 a 20 horas y domingo 5 de 10 a 20 horas. Tus compras participan del sorteo de las 2 camionetas 0 kilómetros y 100 increíbles premios. La gente sabe. ¿En dónde va a jugar Recoleta? En la cancha Independiente. ¿Y ya terminó? No. Estamos en los inicios. Esto, lo que pasó aquí, nosotros, como comenté, teníamos que jugar en el Roque Batilana. Y el Roque Batilana, por una cuestión de la distancia del punto medio del círculo central, las graderías y a la muralla del cementerio. ¿En la cancha de Recoleta, veo? Sí. En la cancha de Recoleta, sí. ¿Y que había jugado en el 2002. No hay espacio para el bar. No hay espacio para el bar. Entonces tuvimos que buscar. El presidente Robert colaboró también, hablamos con la gente de River. ¿Y después? Y al final terminamos haciendo un convenio por 5 años con Independiente de Camporante. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad de cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llámanos al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Presidente, como empresa, digo, están también dentro de lo que son los trabajos de la construcción del nuevo estadio Ameliano. Sí, bueno, como empresa nosotros tenemos una cantidad de trabajo vinculado al fútbol, ¿verdad? Hemos construido el Cardiff, hemos hecho una cantidad de infraestructura, la olla azulgrana, butaca, el CP azul, los gimnasios, todos los estadios. Pues fabricamos en Paraguay butacas unos nuevos modelos como los anteriores en el Defensor. Hemos hecho toda la ampliación en su momento, el CP artificial o el híbrido, la iluminación de estadio. En Libertad hemos hecho en Libertad hemos hecho las estáticas LED, el nuevo tablero electrónico de Libertad, todo lo que son las graderías, la parte de las butacas. Y dentro de lo que preguntás, sí, Ameliano, estamos haciendo la iluminación, colaborando con Héctor también en banco de suplentes, en el vestuario. Y
ahora tenemos que también proceder a hacer seguramente unas iluminaciones de todo lo que tiene que ver con la cancha Independiente, el bar y otros más estadios. Pero eso nosotros somos... ¿Cuánta inversión tienen en Independiente o invertiste? En Independiente la inversión del campo sintético va a ser $350,000. ¿Cuánto es la inversión que hace Recoleta para jugar ahí? $350,000. ¿No, y lo otro? Invierte más en cancha que en jugadores. No. Pero ¿sí? ¿Cuánto? Pero vos no sos ningún distraído. No. O sea, vos sos empresario exitoso. Hay que cuidar. Y te pregunto para el nuevo estadio. Olimpia nosotros tenemos muchísimo, presentamos proyectos evidentemente desde el primer anteproyecto hasta hoy, para ver el campo si va a ser híbrido, artificial, si va a ser natural. Nosotros somos proveedores de servicio de todo, ¿verdad? Dentro de eso, claro que esperamos trabajar con Olimpia en algunos de los ítems. Pero ¿cuánto invirtió Recoleta en todo, en cancha Independiente? Bueno, voy a explicar. Recoleta va a invertir el campo artificial, $350,000. La APF invierte $120,000 en mejorar la iluminación. Y el propio Independiente de Campo Grande invierte 400 millones en el bar y en mejoras que se tienen que hacer para la sala doping y el vestuario. Sumando todo, ¿cuánto da? Y más o menos serían $600,000. Esa es la nueva cancha Independiente. Esa es la nueva cancha. Perfecto. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, Acceso Sur, casi 1 de mayo. ¿Se te va a ir la mano cuando juega con Cerro y Olimpia por no en precio de la entrada, sí o no? No. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostale te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le, apostale a ganar, lo cambia todo. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo Din Din Don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Saraví, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunicate al 0985708-524. Boutique de Carne Tacuara 07, lo mejor en carne. ¿Hasta qué edad jugaste, Luis Vidal? Bueno, yo tuve una historia un poco especial, debuté en primera a los 19 años. ¿Pero después... a qué edad dejaste? ¿En Luqueño fue? No, dejé el fútbol de primera, dejé en Luqueño, el fútbol jugué hasta el año pasado. No, Luqueño. En Luqueño jugué hasta el 2005. Bajaba mucho, ¿verdad? A buscar. Siempre, sí, claro. Si no viene la pelota hay que ir tras ella. Pero vos buscabas mucho eso, ¿verdad? Sí, pero cuando eso era imposible porque te decían no, quédate allá. Pero es verdad lo que yo digo, bajaba. Sí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Pero ¿no te consagró el fútbol como jugador? No, claro que no. Pero seguís registrado, puedes jugar todavía por en primera, sí, ¿verdad? este año... ¿Tu ficha estaba en Recoleta? Sí, este año me hizo un gol en Copa Paraguay. No, pero ahora para primera te digo, presidente. Sí, estoy. Vamos a dejar ahí nomás, Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Va a jugar? Depende del presidente que juegue. Depende del presidente. Vas a hacer récord si entras, porque 51 años sería el de mayoría. ¿Para qué, Pio? Le calentamos. Nelson Bernal, el récord, 49 años. 51. Ya está. Comercial Economía San Lorenzo celebra sus 31 años contigo. Por cada compra 50.000 guaraníes accede a cupones electrónicos para participar en nuestra gran promo. Tenés 310 premios para ganar. Sortea el 18 de enero. El técnico le va a decir consultar con su presidente y él mismo se va a consultar. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. No hay mejor olor que el del 0 kilómetro. Dale la bienvenida al 2025 con un auto nuevo sin preocuparte por las cuotas, porque las empezás a pagar en 60 días. No espere más y viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancopp crece desde la raíz. Bueno, vos con tu hijo hiciste historia en el fútbol paraguayo, porque con Thiago, primer caso donde padre e hijo anotaron en un partido oficial. Sí, gracias a Dios tengo, en los últimos 5 años pude jugar y hacer varios récords. Jugué en Tacuarí, convertí el gol más a los 45 años y pico, y después fue año tras año. Jugué con mi otro hijo, salimos campeones de la B, convertí gol en la final esa vez, jugué con mi otro hijo ahora, hicimos gol en Copa Paraguay, volvimos a ser campeones. O sea, en ese sentido no fue bien, pero más que nada por devolver un poco al fútbol. Trabajamos la oportunidad de tu hijo y no del papá. Las mejores ofertas de celulares en Bristol. Recibí el 2025 con celular nuevo, todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Puede ser el ganador de 100 millones y una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Vidal, un tipo calentón, futbolísticamente hablando, te pone nervioso, le levanta la M a los jugadores. ¿Cómo es tu vida? Bueno, cuando juego dentro de la cancha, sí.
Evidentemente no quiero perder ni... No, pero cuando como presidente del club... Y como presidente, transmitirle mística, garra, motivación, mentalización, trabajar en la cabeza... Pero sí, por supuesto, cuando necesitan un refresco hay que darle, porque nosotros acá estamos invirtiendo dinero, estamos invirtiendo tiempo, nosotros no llegamos para hacer uno más. Cuando hay que darle refresco le da. Claro, café también. Secom presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Me gusta, te felicito, le vida. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Compra el mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Bueno, y con relación al plantel ya nos sumamos más a Nicolás Morini. ¿Y quién dijo? Cardoso. Y Luis Cardoso. Hoy cierra uno. Falta uno más. Tenemos uno central y estamos esperando, como te decía, lo de Kevin. Vamos a ver si se da, porque uno cuando se da cuenta que hay un jugador que quiere jugar en tu equipo y que vos querés que juegue, entonces vamos también a la intuición, vamos a tener, a veces eso es muy importante, ¿verdad? Y por eso estamos con lo que tenemos, ¿verdad? Lo principal es venir a Recoleta, mojar la camiseta, tratar de llevarle a la gloria. Salimos de un club que teníamos en la tercera, no tenía nada, la cancha estaba destruida, los accesos destruidos. Hoy, gracias a Dios, después de muchos años de trabajo, pero logramos. Ya no se puede jugar en cancha de Recoleta. Ya no se puede jugar. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, útil. Además, puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. 1337. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ocibellala, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambareonía, Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo Recoleta en la primera? La única vez fue 2002. Sí, la única vez. Ahí estaba González Maqui. Exactamente. No sé si González no era el presidente, era el presidente de la República. Pero o... tenía mucho apoyo logístico. Sí, claro. El presidente tenía apoyo logístico de González Maqui. ¿Y deportista? Deportista, centro delantero, jugó en Recoleta. ¿Y qué tal, vio? Bien. Lucho González hasta hoy no sé, pero jugaba en el Centenario, en los Lagartos. No, pero en Recoleta, ¿qué tal? Y no puedo saber, pues creo que yo no existía cuando eso a un Arturo, pero pienso que le fue pero bien. Deportista, yo sé que es. Muy deportista. Sí, señor. Sí, la exclusiva colección de autitos Ferrari a las estaciones Shell con nuevos modelos únicos. Con cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Sí. Estaba en la salida de básquetbol, estaba en la salida de automovilismo, todos lados estaba. Sí, él jugó en Ciudad Nueva, jugó en la selección paraguaya. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Víctor. Sí, me genera intriga lo del central, presidente. ¿Alguna pista por lo menos? No, ¿Viene a préstamo, joven, libre? O sea, relativamente joven. No, generalmente todos estos jugadores vienen a préstamo con un porcentaje en caso de vidriera. Porque... ¿De Cerro y Olimpia no son? No. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca en motivos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. Prueba a descubrir por qué todos hablan de nosotros. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. ¿Cuántos extranjeros tiene Recoleta? No muchos. ¿Venezolano? Venezolano, después tenemos el arquero Falcón, un argentino que está Pineda, pero que está en reserva ahí en la gatera, y dentro del plantel principal hoy no hay otro extranjero. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La Liga de Quito involucrada, la liga en el fútbol paraguayo, el club involucrado en las formativas de Recoleta. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1340. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre, por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Por qué no cerraste con Parsajú? No, porque estábamos esperando si era vendido al exterior. ¿Y qué está esperando? Si nos sale al exterior... Si nos sale al exterior, la idea es traerlo a Recoleta. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. ¿El central es a la izquierda o a la derecha? ¿Zurdo o no?
No, ¿te puedo dar el nombre ya entonces, Arturo? Y decir, no. Ambidiestro. Yo pensé en uno, pero no sé si... No te va a decir. Así son los presidentes, así son. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, Cacique en Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 1341. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy hasta 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Salazar estuvo para jugar en el récord. No, sabíamos que él quedaba sin contrato, fue una de las opciones, vi que estuvo ahora por Ameliano. Estamos hablando de gente referente como el propio Checho Tálvaro, Tuco. Y Sergio, todo lo que va a pasar con él. Y nada, él está sin club. Está sin club. Está sin club. ¿Lo querés? Y es una persona excelente. ¿Y lo va a tener? No sé, creo, estamos... lo que pasa es que en la posición de él... Sergio Tálvaro. Sí, es una bellísima persona, grandísimo jugador, pero en esa posición estamos cubiertos. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Pecin PY. 1342. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes y le va tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Informate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. No, ya sé, pero otros jugadores, así que estaba volando y quería venir. Están ahí, sí, pero él tiene también una motivación especial. Pájaro. Su hijo juega en reserva con nosotros. El pájaro. El pájaro Benítez. ¿Y qué le dijiste vos al papá? El pájaro está en Perú. Y como todo, Arturo, es súper atractivo tener jugadores de esa trayectoria, pero como te decía, también tenés que tener tu plantel, tener gente joven, tener gente que es del club. Esto finalmente termina siendo, no un negocio, pero por lo menos generar recursos y tener que promocionar a tus jugadores para en algún momento poder captar. Lo que nos presente un presupuesto también, o sea, dentro de además de todo, por supuesto, de estos jugadores que están en Perú. Luis Vidal, te agradecemos mucho, llegaste tarde. ¿Cuál es tu justificativo hoy? Y que fin de año hay que cumplir con los empleados. No, pero está. ¿Y a la tarde podemos tenerlo así renovamos o no? Sí, le vamos a avisar apenas tengamos listo. Hubo mucho esta temporada, ¿verdad? Claro, sí, no. Estamos, eso no con él y nuestro y con pero Ricardo, ese viene para ser titular, ¿verdad? Mira, Arturo, el técnico decide quién juega, pero si tenés tanta expectativa y no soltás porque evidentemente tendría que venir para Luis Cardoso ¿es verdad? Sí. ¿Y porque es zurdo este central? Sería, no sé, hay que ver qué pasa después. Él tiene pase en mano, pero tiene, sí. Para contratar. O sea, tiene un club donde nosotros estamos. Y jugó de lateral también en la temporada, ¿verdad? No te voy a dar más datos. Bueno, gracias Luis, gracias por tu presencia. Gracias. Luis Vidal, presidente de Recoleta. ¿Qué más, Luis? Lo mejor para el próximo año. No, nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes. Estamos para colaborar con todos, para trabajar por el fútbol y nada, ojalá nos vaya bien, ojalá tengamos un gran año todos en el deporte, ojalá Paraguay vaya al Mundial. Eso repercute en finanzas para todos y que a Recoleta pueda permanecer y que le vaya bien. La Liga de Quito en la sociedad anónima. Es un convenio, Arturo. Sí, como una sociedad. Sí, con documentos firmados con la Liga de Quito y Recoleta nuevo en la formativa. Don Nicolás Roca, el papá de Robert Roca, que va a jugar en Olimpia, y Reggie Márquez sobre el caso de Paiva, que va al Junior de Barranquilla. Sí, señor. Tiene el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad. Tiene el año nuevo, qué felicidad. Fútbol a lo grande. ¿Qué tal, Nicolás? Arturo, ¿cómo andás? Sí, te escucho. Bueno, Robert ya es jugador de Olimpia, Nicolás. Falta el anuncio. Sí, así mismo. Así mismo. ¿Y qué más te dijo Robert, papá? Vuelvo al fútbol paraguayo y juego en Olimpia, te dijo Robert, don Nicolás, tu hijo. Así mismo, hace un dato que me está contando que ya está todo, falta la firma nomás. ¿Qué despierta vos? ¿Cómo estás vos cuando tu hijo vuelve al fútbol paraguayo para jugar en Olimpia? Nicolás, el papá de Robert, contanos. Sí, estamos muy contentos. Podemos ir a ver otra vez el partido de Robert. Pepe Olimpista. Allá Olimpista, güey, ¿Eres cómo de remera Olimpia? Sí, ya llevo a patá y pues jugar y tú ya estamos al lado de cosas. Ya está vieja la remera que tiene. Buen dato. ¿Y toda la familia Olimpista Paité, bebé? Don Nicolás. No, con allá no tiene Paité más Olimpia. Guaraní, no tiene Paité. Ella por ahí. ¿Acerrita pero ahí, depende de familia ahí? No, Cerrita no hay por este, puto.
Olimpia me metemos. Agradecido, Nicolás. Feliz año. Gracias, igualmente. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Bueno, esta mañana estamos informando la ida, era bien temprano, ya anoche conocíamos la información que el miércoles estás viajando acompañándolo a Guillermo Paiva para jugar en el Junior de Barranquilla. Contanos, Regis. Sí, ayer llegamos a un acuerdo, ¿no? Olimpia con Junior y el jugador con Junior de Barranquilla. Y estaríamos viajando para hacer los exámenes médicos y si está todo ok, firmar el contrato, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Contanos, Regis. No, la verdad que soy muy amigo de César Farías, ¿no? El director técnico, y me pidió por 2 jugadores y uno de ellos era Paiva y por suerte pudimos cerrar uno, ¿no? Cuando pide por Paiva, lo conoce César Farías. Hablanos más de lo que se para el propio Guillermo el fútbol colombiano. Sí, le conoce, los dirigentes también le conocen a Paiva, que también fue una presión muy fuerte porque Paiva jugó por Colo-Colo contra Junior, ¿no? Hizo un buen partido. Entonces yo creo que eso ayudó mucho también, ¿no? Acordate que Colo-Colo jugó contra Junior Libertadores, ¿no? Y eso ayudó mucho también. Bueno, ¿y qué dice Guillermo, el fútbol colombiano? ¿Qué genera en él? No, y está motivado, como siempre. Guillermo es un tipo súper profesional y ya jugó en Venezuela, ya jugó, o sea, no tiene problema de viajar, de vivir afuera. Como profesional, un excelente jugador y un excelente profesional, o sea, está de acuerdo con los números, que es lo más importante, y bueno, ojalá que tenga un buen año, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo el contrato, Regis, con Paiva al Junior? Un préstamo de un año. Un préstamo de un año. ¿Acá algo tiene que ver o no que jugaba en Olimpia Arias, el zaguero? No, nada que ver. Nada que ver, porque había una cuenta pendiente. Y lo de Matías... No, pero eso sí, o sea, esto creo que Olimpia hizo un acuerdo con Juniors, ¿no? Que en vez de Juniors pagar el préstamo, arreglarían esta deuda. Por lo de Jorge Arias. O sea, menos una demanda. Una demanda menos, con Regis Blanca que nos dice. El caso Arias. ¿Forma parte de la negociación en el buen sentido de la palabra? Sí. La deuda que tenía con Arias forma parte. Muy bien. El caso de Matías Argüello, contanos, a Olimpia. Matías también... teníamos unas 3, 4 intereses, ¿no? Por Matías, pero los clubes querían esperar el sudamericano, ¿no? Ya que Matías hoy por hoy es titular de la selección. Pero Coto me llamó, hizo una buena propuesta. Sabemos, como yo hablé antes ya, ¿no? A meses atrás, sabíamos de la deuda también que tiene Itacoaí y necesitaríamos vender a un jugador para pagar todo, ¿no? Entonces arreglamos con Olimpia la venta de 60% y obvio hay una cláusula que si aparece algo mucho mejor, ¿no? Después del sudamericano, Olimpia quedaría con 60% de la transferencia. Un segundo, Regis, por favor, con Víctor Brillado. Sí, Regis, justamente eso te iba a preguntar como para dejarlo en claro. O sea, hoy está acordado con Olimpia, pero por poner un ejemplo, si la rompen el sudamericano, aparece algo mucho más fuerte, lo pueden transferir a otro club, siempre teniendo ese beneficio económico Olimpia, ¿verdad? Así es la figura. Sí, porque yo creo que no podemos perder la oportunidad si viene algo mucho mejor, ¿no? Pero también sabemos que puede salir todo mal y no tener nada, entonces vamos a asegurar con Olimpia, que es un gran club también, todo, ¿no? Pero ya dejamos una cláusula que si aparece algo muy bueno para el jugador y para Olimpia también, Olimpia tiene que liberar, pero y esta es la condición, porque también, como yo dije un tiempo atrás, ¿no? Que yo ya tenía todo planeado como ex-gerenciador, todo, ¿no? No dejar deudas en Tacuarí y necesitaríamos vender a Argüello para cubrir todo y que Tacuarí esté en cero, ¿no? ¿Hay algún otro jugador que vas a vender ahora de Tacuarí? Y estamos trabajando, ¿no? Yo creo que tiene 3, 4, pero donde yo me voy es que la gente habla mucho de porque descendió, no hay un trabajo, fue todo mal, pero yo no entro para jugar, ¿no? Ahora, el gerenciamiento yo creo que fue importante porque hoy Tacuarí va a quedar en cero con plata propia, ¿no? No dependiendo de adelanto de APS y tenemos más 3, 4 jugadores de selecciones inferiores, ¿no?
Entonces yo creo que el trabajo de formación, algunas cosas hicimos bien. Hoy yo creo que Tacuarí puede tener plata en caja si vende más 2 o 3 jugadores. Regis, ¿se puede saber quién es el otro jugador que te pidió Farías, aparte de Paiva? En su momento Pollo Recalde, ¿no? Recalde. ¿Y él va a continuar en Ceará, Recalde? Sí, por el momento sí. Ah, perfecto. Y lo último, otro jugador que estés trabajando que tendrá alguna movida inminente en este mercado. Vamos a trabajar a los jugadores que yo represento, ¿no? Pero siempre hablando con los clubes, ¿no? Marcelo Fernández, Matías Espinosa, o sea, tenemos muchos jugadores y vamos a trabajar todos. Sí. ¿Vos lo llevaste a Pedro del Valle a Paysandú? No. Ah, ¿y qué jugador moviste ahora a Brasil? Porque fueron unos cuantos a jugar en varios equipos, ya sea estadual, ascenso. ¿Alguno de ellos lo llevaste o no? No mismo porque los equipos grandes no están se moviendo todavía, ¿no? De Serie A, sí. Ejemplo, Grêmio contrató director técnico ahora, Atlético Mineiro, Cuca, recién. O sea, no. Acá primero Flamengo tuvo elecciones presidenciales, o sea, ahora primero está moviendo mucho más los equipos grandes, directores técnicos, ordenando primero. Y primero ellos buscan refuerzos del plan local, ¿no? Para después buscar de plan de exterior. Regis, con relación a la operación de Guillermo Paiva de vuelta, el salario, ¿cómo está acordado? ¿En relación a quién lo paga? ¿Lo paga? No, paga Junior. Paga Junior. Sí, 100%. Él va cobrando un poco más de lo que cobra en... Obvio, si no se quedaría en Paraguay. Claro. Regis, para conocer el mercado colombiano en cuanto a pagas, en cuanto a salarios, ¿está al mismo nivel, se puede decir, de lo que paga Chile, de lo que paga la región? Y Paiva va cobrando más que Chile, ¿no? Va a cobrar más. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy... Chile, Colombia, muy iguales, ¿no? Lo único que yo creo que sale muy alto es Brasil, ¿no? La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 36 grados. El Poder Ejecutivo esperó hasta este martes, el último día del año, para promulgar el presupuesto general de la Nación para el 2025. El presupuesto incluye el aumento de cerca de 6 billones de guaraníes de salario para los legisladores y fue sancionado sin mayores discusiones por el Congreso Nacional a inicios del mes de diciembre. El Ejecutivo tiene por objetivo ejecutar el plan presupuestario desde inicios del próximo año. Esta semana el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones emitió una nueva resolución que dispone la regulación de la circulación de camiones de gran porte en la Ruta 2 desde el 1 de enero. La medida regirá de viernes a domingo y los feriados y será aplicada para los vehículos que lleven cargas desde 16,5 toneladas. Esta medida se aplicará desde el tramo comprendido entre el kilómetro 61 en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, hasta el kilómetro 16 de la ciudad de San Lorenzo. Xi Jinping amenazó a Taiwán en su mensaje de fin de año. Nadie puede detener la reunificación con China. El mandatario chino volvió a lanzar una advertencia a la isla independiente que Beijing considera parte de su territorio. Agregó que la economía mostró mejoras y recuperación y reafirmó que su país seguirá promoviendo la reforma de la gobernanza global. Temperatura en Asunción 36 grados, humedad 28%, en Ciudad del Este 33 grados, humedad 45%.